Hoy día vamos a completar la parte de oxigenoterapia, ya la aplicación y también el análisis de gases arteriales. Entonces vamos a continuar con donde nos quedamos, ¿sí? Perfecto. Listo. Entonces, estábamos viendo ayer diferentes alteraciones, no solamente de la ventilación, sino también del intercambio gaseoso, ¿no? Y probablemente, o de hecho, perdón, las alteraciones en la relación de ventilación-perfusión en el pulmón son las causas más frecuentes de hipoxemia, que obviamente es la indicación principal de la oxigenoterapia. Aquí llamamos relación ventilación-perfusión. Miren ustedes, tiene que haber un acoplamiento entre la ventilación alveolar, es decir, la cantidad de aire atmosférico que alcanzan los alvéolos, que es de 4 litros por minuto, ¿de acuerdo? Y el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que regresa, obviamente, a los pulmones para hacer intercambio, que es de 5 litros por minuto. Ahí nos damos cuenta que obviamente no tiene un valor exacto. Y la relación nos sale 4 sobre 5, es decir, 0,8. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Por supuesto que sabemos que dependiendo de las áreas, porque hay diferentes áreas, las famosas zonas de West, ¿no? Tendremos diferentes relaciones de ventilación-perfusión en los ápices, en la parte media del pulmón y en las bases, pero en promedio la relación BQ o ventilación-perfusión es de 0,8. Mientras esto se produzca, entonces va a haber una adecuada oxigenación y un adecuado nivel también de CO2, ¿correcto? Entonces es importantísimo. Tenemos dos alteraciones principales que van a alterar la relación ventilación-perfusión. Hablamos de una baja relación ventilación-perfusión o llamado también cortocircuito, cuando la sangre que alcanza los alvéolos se desperdicia, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? No es oxigenada. Esta es la causa más común de hipoxemia en el área clínica, ¿no? Un paciente en emergencia, en cuidados intensivos, en sala de operaciones también. Recuerden que tenemos un shunt anatómico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que un 2 a 5% del gasto cardíaco, una cantidad de sangre, no pasaba por el pulmón, ¿no? Esta sangre viene de los bronquios, de la pleura y también del corazón, no pasa por los pulmones, no hace intercambio y se mezcla con sangre que sí ha hecho intercambio. Es por eso que acuérdense que había una diferencia entre el oxígeno a nivel del capilar pulmonar, el que hizo intercambio con el alvéolo, y el oxígeno arterial, ¿no? El que vemos en los gases arteriales. ¿Ok? Pero cuando hablamos de un shunt fisiológico, quiere decir que hay sangre que alcanza los alvéolos, pero estos alvéolos están mal ventilados. ¿Ok? Tienen una ventilación inadecuada. Por ejemplo, pueden estar colapsados, como en el caso de atelectasia, o con edema o secreción purulenta, en el caso, por ejemplo, de una consolidación neumónica, o puede haber inclusive broncoespasmo que no permita que el aire alcance los alvéolos y por lo tanto no se ventilan adecuadamente. Acá vemos, por ejemplo, justamente esa relación, ¿no? Vemos cómo la ventilación es adecuada, el alvéolo está lleno de aire atmosférico, la sangre venosa que llega al capilar, hace intercambio y se oxigena adecuadamente, ¿no? Esto es normal. Pero miren ustedes acá, si vemos un alvéolo colapsado o lleno de edema o secreciones o con broncoespasmo, entonces la ventilación disminuye. Y si la ventilación disminuye, ¿qué quiere decir? Que la sangre que llega acá no va a encontrar aire atmosférico en este alvéolo para poder hacer intercambio. Por lo tanto, la sangre pasa sin oxigenarse. Esto, por supuesto, va a producir hipoxemia, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una neumonía solamente en un lóbulo, entonces la sangre de ese lóbulo que va a tener estas características es sangre con niveles bajos de oxígeno, que se va a mezclar con las otras áreas donde sí se hizo un adecuado intercambio, pero en promedio los niveles de oxígeno en sangre van a bajar. La presión parcial arterial de oxígeno va a bajar. Y aquí le llamamos hipoxemia, justamente a eso, a la disminución de la presión parcial arterial de oxígeno. ¿Por qué nos interesa la arterial? Porque el oxígeno que está en la arteria es la que va a ser entregada a las células para que puedan realizar su metabolismo, ¿correcto? Muy bien, entonces no se olviden, la relación BQ baja, o también llamado cortocircuito, la causa más frecuente de hipoxemia en el área clínica. Y acá, ¿qué tenemos? A ver si son observadores, ¿qué estamos viendo? A ver, ¿qué dice?
ahí se ha producido algo masivo, ¿no? Y esto es típico también en el área crítica. Correcto, a ver, vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Buenas noches a todos, por supuesto. A ver, ¿qué ven ahí? ¿O no se ve nada? De hecho, que hay un campo pulmonar que está bien y otro que está mal, ¿no es cierto? El que está mal es el campo pulmonar izquierdo o derecho. ¿Qué dice? Nadie se anima. Ya, nos dicen neumotórax, ok, puede ser, correcto, ya, porque es el campo pulmonar derecho se ve bastante hiperinsuflado, ¿no? Ya, otros dicen que es el lado izquierdo, que es el problema. Ya. Hay una flechita ahí que está señalando al tubo endotraqueal, ¿no? Y si se dan cuenta, ese tubo está demasiado metido, ¿no? Se ha ido al bronquio derecho. Entonces está ventilando solamente el bronquio derecho y el pulmón derecho. Y el izquierdo se ha quedado sin aire y por lo tanto ha colapsado. Entonces lo que tenemos acá, por ejemplo, ¿qué cosa es? En el campo pulmonar izquierdo tenemos una telectasia de todo el pulmón izquierdo, que quiere decir que ha colapsado, todos los alvéolos han colapsado acá. Correcto, exacto, una telectasia del pulmón izquierdo. Todos estos alvéolos están mal ventilados o no están ventilados, entonces esto claramente ¿qué cosa es? Relación ventilación-perfusión baja, ¿no es cierto? La ventilación está sumamente disminuida. A esto se llama también cortocircuito. Muy bien, miren ustedes, una complicación, ¿no? De un procedimiento muy frecuente en esta época, muy frecuente en la época en la que estamos con las insuficiencias respiratorias por COVID, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ayer hablábamos de que justamente ya no se ocultan los pacientes, y esto es verdad. Cuando intuba a los pacientes, muchas veces no se ocultan, ¿no? Yo particularmente se oculto, pero muchos de mis colegas no ocultan. Y lo que hacen es, por ejemplo, observar la saturación y también la capnografía, ¿no? Es importante porque podríamos provocar justamente lo que acabamos de ver, una telectasia, por una mala posición del tubo endotraqueal. Muy bien, ahora tenemos al otro tipo de alteración de ventilación-perfusión que se llama, o es una relación ventilación-perfusión elevada o alta, ¿no? Acá el problema esencialmente es la perfusión, ¿no? Este alveolo está bien ventilado, pero mal perfundido. Y a eso lo llamamos espacio muerto. ¿Se acuerdan que hablamos de espacio muerto alveolar? Que había alveolos que estaban bien ventilados, pero no llegaba sangre a ellos, sobre todo en los ápices, ¿no? Eso vendría a ser algo fisiológico y que es mínimo, prácticamente es inexistente en una persona normal. Pero acá ya estamos hablando de problemas de tipo patológico, ¿no? Por supuesto, el espacio muerto anatómico, ya saben que es el aire que va desde las fosas nasales a los bronquiolos terminales, ¿no? Y son más o menos 150 mililitros. Si lo quieres calcular en kilo por kilo, 2 mililitros por kilo, ¿no? Y el fisiológico prácticamente no existe porque la mayoría de alvéolos están perfundidos. Pero cuando se produce, por ejemplo, una embolia pulmonar y se forma un trombo o se deposita un trombo acá, un tromboémbolo en todo caso, entonces la sangre que iba destinada a hacer intercambio con este alveolo ya no lo hace, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta sangre? No va a pasar, por supuesto, pero la presión va a aumentar y la sangre que venía para acá se va a ir a otra zona para poder hacer intercambio. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser, bueno, dice, pero si se va a otro sitio va a hacer intercambio. Sí, pero el problema es que si es significativo la cantidad de alvéolos que están ventilados pero no están perfundidos, va a haber también un flujo exagerado en los otros alvéolos, ¿no? Por ejemplo, este que es normal, y la sangre va a pasar con mayor flujo y va a haber menor tiempo también para que haga intercambio. Entonces también va a haber un problema de hipoxemia. Por supuesto, si es una parte muy pequeñita del pulmón, muchas veces no causa mayor alteración en los niveles de oxígeno, ¿no? Pero si es un trombo importante, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con la embolia pulmonar, ¿no? Es típico en los pacientes que están, por ejemplo, postrados, los pacientes que están mucho tiempo echados, por ejemplo, los pacientes que están que han tenido una ACV, que están con algún tipo de secuela tal vez neurológica o politraumatizados, o los pacientes de ventilación mecánica van a tener
postración, forman más fácilmente trombos, sobre todo en los miembros inferiores, y pueden producir una tromboembolia pulmonar, que en el porcentaje nada despreciable es fatal, es causa de muerte súbita. ¿De acuerdo? Entonces es importante, por supuesto, tener siempre en mente esta causa de hipoxemia. En este caso, espacio muerto. ¿Ok? También, por supuesto, otro tipo de alteraciones podrían provocar justamente espacio muerto. Y esto es importantísimo porque estamos viendo ahora al COVID que causa un tipo de distrés, no en todos los pacientes, pero sí en todos los pacientes graves estamos viendo que los capilares y las arteriolas se comienzan a trombosar. Entonces, como les había dicho, estamos viendo mayor cantidad de compromiso y de hipoxemia por espacio muerto alveolar, por la trombosis generalizada a nivel pulmonar, que se produce en estos pacientes con COVID. A eso le tienes que sumar que el alveolo encima también esté dematizado, también han muerto los neumocitos, está colapsado. Entonces, en el COVID, ¿no? Y por eso es tan letal en esos pacientes que son tan graves, tienen los dos tipos de mecanismos. Baja BQ y alta BQ, o sea, que tienes cortocircuito y espacio muerto. Imagínate lo difícil que es tratar a esos pacientes. ¿Ok? Muy bien, y por supuesto el famoso distrés, que ya lo conocemos, siempre también va a tener algo muy parecido, compromiso tanto alveolar como del capilar, tanto shunt o cortocircuito como espacio muerto. Las causas de distrés, como saben ustedes, son múltiples, ¿no? La sepsis es una de las más comunes, pero también el politraumatismo, las quemaduras, la pancreatitis, ¿no? En fin, decía, es un tema aparte. Aquí vemos, por ejemplo, una tomografía. Miren, ahí están las flechitas. Estas partes oscuras son tremendos trombos que tiene esta persona, justamente en la arteria pulmonar izquierda, ¿no? La rama principal. Entonces, esta es una embolia severa, porque prácticamente está obstruyendo todo el flujo del pulmón izquierdo. ¿De acuerdo? Acá también se ve un compromiso importante, más bien una rama de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Es también importante, pero no tan severo como casi toda la arteria pulmonar izquierda está obstruida por un trombo, obstruida en espacio muerto. Y por supuesto puede haber también, y esto es cuando hay alteraciones ya de tipo anatómico, malformaciones congénitas, los famosos shunts anatómicos, ¿no? Que no son más que los pacientes que tienen cianosis, ¿producto de qué? De alteraciones como por ejemplo la tetralogía de Fallot, esto por supuesto mucho más frecuente en niños, ¿no? O alteraciones en septum interauricular, septum interventricular, donde la sangre del lado derecho del corazón se mezcla con el lado izquierdo y por supuesto eso va a producir pues, una hipoxemia, ¿no? Por más que le des oxígeno, no va a corregir, obviamente, no va a corregir porque el problema no está a nivel pulmonar, ni en el intercambio, ni en la difusión, el problema está acá, a nivel cardíaco, ¿no? La sangre simplemente no llega a los pulmones, sino que se va del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Entonces acá las correcciones obviamente son quirúrgicas, ¿correcto? Por supuesto, ya sabemos que si el problema es de izquierda a derecha no va a pasar nada, porque la sangre oxigenada pasa al lado derecho y no va a provocar hipoxemia, ¿no? El problema es cuando el shunt, ¿no? Es de derecha a izquierda, no se olvide. Muy bien, entonces, vamos al punto. El punto más importante acá es la hipoxia. ¿Por qué? Porque es la hipoxia la consecuencia de la hipoxemia, ¿de acuerdo? La hipoxemia es la disminución de la presión parcial arterial de oxígeno, correcto. Pero la hipoxia es un estado de déficit de oxígeno en el que se encuentra ¿quién? La célula. Entonces acá vemos, por ejemplo, un gráfico muy simplificado, ¿no? Ahí hay células, ¿no? Cúbicas, vamos a ponerle. Acá hay un capilar que trae la sangre rica en oxígeno y glucosa, que es lo que necesita esta célula para vivir, ¿no? Eso es lo que va a entregar la sangre. Y la célula, al producir, al realizar su metabolismo, va a hacer que el CO2 y otros desechos, como por ejemplo la urea, la creatinina, pasen a la sangre y puedan llegar a los pulmones o a los riñones para ser eliminados. Muy bien, este es un ciclo básico, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay hipoxia, ¿qué disminuye? El oxígeno que se entrega a la célula. ¿Ok? Y como este oxígeno es indispensable para la producción de energía en forma de ATP, entonces va a haber un déficit de ATP.
¿no? Acuérdense que en las células se produce la llamada fosforilación oxidativa, ¿no? ¿Qué significa oxidativa? Que requiere oxígeno. ¿Y cuál es la producción? ¿Qué se produce con este mecanismo de fosforilación oxidativa? ATP, ¿no? El ATP es el adenosín trifosfato, que es la energía que necesitan, por ejemplo, las bombas de sodio y potasio, bombas de calcio. Cualquier tipo de maquinaria intracelular va a requerir ATP, ¿no? En la gran mayoría de las células. Y a esto lo llamamos metabolismo celular, ¿correcto? Consumo de oxígeno para la producción de ATP. Ahora, si la célula queda privada, o deprivada, perdón, de oxígeno, entra en hipoxia, ¿no? Y esto puede producir una lesión celular que puede ser reversible o irreversible. Inclusive puede producir la muerte celular o lo que conocemos como necrosis. La hipoxia es la causa más frecuente de lesión y de muerte celular, ¿correcto? No se olviden, entonces, esto es lo que tenemos que combatir, la hipoxia. Ahora, tenemos que recordar esto. ¿Por qué? Porque como les dije ayer, si nosotros hablamos solamente de los dispositivos de oxígeno, lo acabamos en 15 minutos, 20 minutos. Eso no, digamos que no es nada complicado, ¿no? Es memorizar una serie de mecanismos, dispositivos y valores, ¿correcto? Lo que ustedes tienen que hacer, y eso es una recomendación, por supuesto, muy personal, es siempre buscar las causas de la hipoxemia de ese paciente, ¿correcto? Es muy frecuente, y lo vamos a ver ahora, que se omitan justamente estas determinantes. Cuando hablamos de la entrega del oxígeno, hablamos del DO2, ¿no? DO2, el D viene de delivery, así como uno pide su pollito, sus cosas, hay también un delivery de oxígeno, ¿correcto? El DO2, ¿ok? Hablamos obviamente de entrega de oxígeno a las células. Entonces, para que se pueda entregar oxígeno a las células, para que haya un adecuado delivery de oxígeno, tienes que tener en consideración esto, el contenido arterial de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno hay en la sangre arterial? No en la venosa, porque nos interesa la sangre que va a llegar a las células a entregar oxígeno que fue recogido o que difundió a nivel pulmonar. Para poder saber cuánto de oxígeno hay en la arteria, necesitas saber la concentración de hemoglobina, ¿correcto? Si una persona está anémica, normalmente, ¿cuánto tiene, a ver, un varón en Lima, una mujer en Lima, son 14, 12 gramos por decilitro? Imagínate que tenga la mitad, que tenga 7, que tenga 6. Entonces tiene la mitad también del contenido de oxígeno, porque el oxígeno que se transporta en la sangre arterial, el 98% está unido ¿a quién? Al hemoglobina. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque uno dirá, y les pregunto, a ver, ¿una persona anémica severa presentará una disminución de la saturación de oxígeno? ¿Sí o no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el chat? Una persona con una anemia de 7 gramos por decilitro presentará disminución de la saturación, ¿no? Uno dice no, otros dicen sí, ¿ok? Sí, ajá, interesante. Ya, muchos han dicho que sí, pero solamente uno ha dicho que no. Hay dos que no, tres que no. Muy bien, está ahí repartido, pero hay más sí que no. Y la respuesta es que no. ¿De acuerdo? Sí, así es. Por una razón simple. Acuérdense que la saturación de oxígeno depende de qué? De la presión parcial arterial de oxígeno. Este oxígeno es el que está disuelto en el plasma. Este es el oxígeno que medimos en los gases. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el valor normal de la presión parcial arterial de oxígeno? Era de 80 a 100 milímetros de mercurio. Mientras esta presión arterial de oxígeno se mantenga entre 80 y 100, entonces la saturación se va a mantener también en valores normales, mayor de 95%. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces acá no tiene que ver nada la hemoglobina. La relación es entre estos dos. Yo puedo tener una persona con una hemoglobina de 5 y está saturando 97%. Le tomo unos gases y su presión parcial arterial de oxígeno es normal. ¿Se entiende? Pero es una persona que tiene un contenido arterial de oxígeno disminuido.
y severamente disminuido. ¿Por qué? Porque la hemoglobina transporta 98% de oxígeno, ¿correcto? Es por eso que no solamente es ver la saturación, hay que ver si esta persona tiene valores adecuados, por ejemplo, de hemoglobina. ¿De acuerdo? La saturación me da una idea de cómo está el oxígeno disuelto en el plasma. ¿Cuánto es el oxígeno disuelto en el plasma? Solamente es el 2%. ¿Sí? Estoy obligado a saber la hemoglobina de esa persona para poder saber también cuánto de oxígeno hay en la arteria. No se olviden, por favor. Se han encontrado ya muchos pacientes ahí, sobre todo mujeres, ¿ah? ¿Sí? Después de que las operan, ¿sí? Por ejemplo, una cesárea, tal vez complicada, con una placenta, ácreta, y satura muy bien, ¿no? La presión parcial de oxígeno está bien, y uno se confía, pero no se da cuenta que esta persona pues tiene 4, 5, 4 de hemoglobina, y demoramos en tomar decisiones justamente porque no evaluamos de manera integral el contenido arterial. ¿Correcto? Muy bien. Otro determinante principal es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que inyecta el corazón por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Típicamente el valor es 5 litros por minuto. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende del volumen latido. ¿Qué es el volumen latido? Cada vez que el corazón se contrae, inyecta una cantidad de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de sangre que inyecta el corazón en un latido? De la precarga. ¿Qué cosa es la precarga? Es la cantidad de sangre que regresa al corazón, el retorno venoso. Entonces, si alguien está deshidratado, si ha tenido una hemorragia, la cantidad de sangre que regresa al corazón va a ser menor. La precarga está disminuida, el volumen latido disminuye y el gasto cardíaco disminuye. Y si menor cantidad de sangre pasa a las arterias, entonces menor oxígeno le va a sacar aquí a la célula. ¿Correcto? Listo. Ahora, el volumen latido también depende de la contractilidad del corazón. ¿Qué significa? La fuerza con la que se contrae el corazón. Eso va a depender de que el músculo cardíaco se encuentre sano. Por ejemplo, si hubiera un infarto, ¿no? Ese corazón no se podría contraer y el volumen latido disminuiría, el gasto cardíaco también, y por lo tanto entrega oxígeno. ¿Sí? Si tuviéramos un paciente con insuficiencia cardíaca, se contrae débilmente, lo mismo, cae el volumen latido, cae el gasto cardíaco, cae la entrada de oxígeno. Muy bien, no se olviden. Y esta fuerza, que se llama poscarga, que depende principalmente de la presión de la aorta y de la resistencia de los vasos sistémicos, lo que hace es lo contrario. Si aumenta, produce disminución del volumen latido. Si yo tengo a alguien con una hipertensión severa, o tengo a alguien con una estenosis aórtica, entonces la cantidad de sangre que va a inyectar el corazón va a ser menor. ¿Por qué? Porque no va a poder vencer adecuadamente a la poscarga que se opone a la salida de sangre del corazón. Entonces ahí también el volumen latido disminuye y el gasto cardíaco disminuye. Entonces también, ¿qué tengo que hacer en estos pacientes? No solamente le pongo oxígeno, le mido también la hemoglobina. ¿Y qué también tengo que estar viendo? Si está hidratado, le hago un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Si es necesario una ecocardiografía, evalúo bien sus funciones vitales como la presión arterial. ¿Ok? La contractilidad también se puede afectar por arritmias. Por ejemplo, la arritmia más frecuente en pacientes mayores es la fibrilación auricular. ¿Ok? Muy bien. Y, por supuesto, la frecuencia cardíaca, ¿no? Si es una taquicardia o una bradicardia, los extremos pueden producir también una disminución del gasto cardíaco. Si hay una taquicardia severa, 160, 180 por minuto, va a haber menos tiempo para que el corazón, los ventrículos se llenen y por lo tanto va a inyectar menor cantidad de sangre al corazón y va a disminuir el gasto cardíaco. Si la frecuencia, por ejemplo, alguien hace un bloqueo de tercer grado, ¡pum!, tiene 25, 30 latidos por minuto, ¿qué va a suceder? Va a también disminuir su gasto cardíaco, porque menos veces se contrae el corazón, menor cantidad de sangre pasa obviamente a las arterias. ¿Correcto? Entonces dense cuenta que es importantísimo ver todos estos factores. Y no se olviden que la presión arterial depende del gasto cardíaco y la poscarga. ¿Correcto? Muy bien.
Listo, entonces ya tenemos claro eso. Hay una fórmula, por supuesto, que ustedes pueden utilizar para poder calcular la entrega de oxígeno. Y está basada en lo que acabamos de ver. El gasto cardíaco lo multiplicas por lo siguiente. La concentración de hemoglobina lo multiplicas por 1,39. ¿Por qué? Porque 1,39 mililitros de oxígeno se unen a cada gramo de hemoglobina. Entonces, acá vas a calcular la cantidad de sangre que está unida a la hemoglobina. La multiplicas por la saturación, porque sabes que la hemoglobina tiene una saturación normal mayor al 97%, los libros te dicen 95%. Si cae la saturación, quiere decir que hay menor cantidad de moléculas de oxígeno está unida a la hemoglobina, ¿no? Y le sumas esta pequeña cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, que es el 2% nada más de todo el oxígeno. Pero, ¿qué importancia tiene? La presión parcial arterial de oxígeno, que determina a quién, a la saturación. Si cae la presión parcial arterial de oxígeno, por ejemplo, ¿se acuerdan del alveolo mal ventilado? Ya, ese alveolo disminuye el oxígeno en el alveolo y por lo tanto va a disminuir también el oxígeno a nivel arterial, ¿no es cierto? Entonces, como cae el oxígeno a nivel arterial en el plasma, cae la presión parcial arterial de oxígeno, cae la saturación, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, no se olviden, la saturación depende de quién, de la presión parcial arterial de oxígeno. ¿Y a qué llamamos hipoxemia? A la disminución de la presión arterial de oxígeno. Entonces, ¿cuál será la consecuencia de la hipoxemia? La desaturación, ¿correcto? Y si la saturación cae, entonces, ¿qué va a suceder? Menos moléculas de oxígeno estarán siendo transportadas por el hemoglobina. ¿Entienden? Hay una secuencia acá. Es importante que ustedes entiendan esa secuencia. ¿Acá? Muy bien. El consumo de oxígeno es todo el oxígeno que consume las células del organismo en un minuto. Y se ha calculado normalmente en una persona de 75 kilos en 250 mililitros. Pero mira cuánto entrega normalmente el organismo, ¿no? Unido a la hemoglobina, más el oxígeno disuelto, más la saturación, más el gasto cardíaco. ¿Cuánto entrega? Entrega mucho más, 1 litro por minuto. ¿Sí? 1 litro por minuto es entregado a todas las células de oxígeno, pero ellas solamente extraen 250 mililitros, es decir, un cuarto. ¿Ok? Eso en reposo, por supuesto. Pero si comenzamos a hacer ejercicio, por supuesto que el consumo de oxígeno irá aumentando, ¿no? ¿Correcto? Y si una persona, por ejemplo, tiene sepsis, tiene una circunstancia de estrés patológico, el consumo de oxígeno también va a aumentar. Y acá viene el otro problema. ¿Qué tal si aumenta y esta persona, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco, tiene anemia, menor contenido arterial de oxígeno, y encima tiene, a ver, una neumonía, y cae la presión parcial arterial de oxígeno, tiene hipoxemia y por lo tanto desatura? ¿Se entiende? Entonces vamos a tener ahí un problema, porque la entrega de oxígeno tal vez no sea suficiente para poder suplir o para poder compensar el consumo de oxígeno. Y es ahí donde el paciente entra en hipoxia. ¿De acuerdo? En hipoxia. Muy bien. Vamos entonces con los tipos de hipoxia, ¿no? La hipoxia que obviamente es la más conocida por nosotros y la que vamos a revisar en mayor medida es la hipoxia hipoxémica. ¿Qué significa hipoxémica? Disminución de la presión parcial arterial de oxígeno. Los valores normales de esta presión parcial arterial de oxígeno que se obtienen mediante gases arteriales es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Hablamos de una hipoxemia leve cuando los valores están entre 60 y 80, moderada cuando están entre 40 y 60 y grave cuando es menos de 40. ¿Correcto? Esto puede producirse por diferentes factores. Si yo me voy, por ejemplo, de altura, ya me voy, no sé, pues a Itlio, un sitio más alto que pueda ir, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, una gran altitud, ¿qué va a pasar con la presión parcial atmosférica de oxígeno? Va a ser menor. Y si disminuye la presión atmosférica de oxígeno, disminuye también la presión alveolar de oxígeno. Acuérdense que dependen una de otra.
Y si disminuye la presión alveolar de oxígeno, disminuye la presión arterial de oxígeno. Entonces, puede tener hipoxemia a gran altitud, de todas maneras. ¿Sí? Muy bien. La hipoventilación, otra causa. ¿Quién puede hipoventilar? A ver, ¿quién se les ocurre que puede hipoventilar? Un caso frecuente, sobre todo en nuestro país, que tiene una epidemia ¿de qué? Aparte de la pandemia, hemos tenido una epidemia producto del pollo a la brasa, de todo lo que es rico, ¿ya? ¿Qué cosa será? ¿Qué dicen? ¿Qué puede producir una hipoventilación que es producto de justamente nuestra comida que es tan rica y ahora tan restringida? La obesidad, la obesidad mórbida, ¿no? Y la obesidad severa. Estos pacientes les va pésimo cuando tienen COVID. Ya está calculado, aquella persona que tiene obesidad tiene por lo menos 3 veces mayor posibilidad de morir por COVID que una persona que no tiene obesidad, ¿no? Yo particularmente les cuento, pesaba 108 kilos, ¿sí? Yo mido 1,75 m, 108 kilos, estaba obeso, ¿no? Y pude reducir 13 kilos, ahora peso 95, ¿sí? Y me falta todavía, obviamente, por lo menos unos 5 kilos más. Bueno, lo ideal sería, yo no creo que, para mí esas escalas están un poco complicadas, porque sería tener 75, 78 kilos, ¿no? Que ahí me desmayo, pues. No creo verdaderamente que pueda llegar a esos valores, pero hay que hacer un esfuerzo, y si tienen ustedes, por favor, gente conocida, amigos, familiares que están obesos, díganles, por favor, que tienen un alto riesgo de morir si es que se enferman por COVID. Esto no es un juego, se lo digo con toda sinceridad. Yo estoy ahora en la clínica, todos mis pacientes son obesos, todos, ¿no? Todos, es impresionante, no hay nadie que no esté por debajo del valor de obesidad. Así es que tómenlo, por favor, con mucho cuidado. Muy bien, la capacidad de difusión. ¿Qué quiere decir? El oxígeno que pasa del alveolo a la sangre. ¿Por qué se puede alterar? Fibrosis, el alveolo está engrosado, o si no hay edema también en el intersticio, no llegan, pues las moléculas de oxígeno no pasan a la sangre. Alteración de la difusión. Y la causa más frecuente, alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿Se acuerdan? Una relación ventilación-perfusión baja. La típica neumonía o la típica telectasia, el alveolo colapsado o lleno de líquido y no está ventilado, la sangre pasa y no se intercambia y tienes hipoxemia. Esa es la causa más frecuente, ¿ok? De hipoxemia. Puede haber hipoxia anémica, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Hablamos de la entrega de oxígeno. ¿Qué tal si alguien tiene 7, tiene 5 de hemoglobina? Obviamente el transporte de oxígeno está severamente comprometido, pero eso no cambia la saturación. Acuérdense, la anemia no altera la saturación de oxígeno, ¿de acuerdo? Tampoco altera la presión parcial arterial de oxígeno, ¿sí? Por supuesto, la anemia puede producirse por varios factores, ¿sí? La hemorragia, o inclusive el monóxido de carbono. Las personas que están en un incendio, ¿no?, van a tener un problema serio. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es un tóxico volátil que va a competir con el oxígeno por la hemoglobina. Se va a pelear por los sitios de unión que tiene la hemoglobina con el oxígeno. Lo va a desplazar, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a comportar como una anemia. Pues. ¿Por qué? Porque si bien la hemoglobina, la concentración no baja, la cantidad de oxígeno que transporta va a ser mucho menor. Y eso, por supuesto, va a producir menor entrega de oxígeno y, por lo tanto, hipoxia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la apoxia isquémica es la más común de las hipoxias. ¿De acuerdo? Acá se reduce el flujo sanguíneo. Esto es típico, pues, en insuficiencia cardíaca, un corazón con un gasto cardíaco pobre, el shock puede ser hipovolémico, puede ser distributivo, séptico, anafiláctico, en fin, shock obstructivo. Y también puede haber, por ejemplo, hipoxia de un solo órgano, ¿no? Cuando hay una trombosis arterial, imagínate que se trombosa, pues, la arteria poplitea, ¿no? Una arteria de la pierna, se necrosa toda la pierna, entra en hipoxia y después se necrosa, ¿ok? O, ¿qué otra cosa podría ser? También una trombosis coronaria, ¿no? Se trombosa una arteria coronaria, se produce un infarto y eso puede terminar en la muerte, ya sea por arritmias o por insuficiencia cardíaca aguda.
¿Ok? Entonces, hipoxia isquémica, la causa más frecuente de las hipoxias. Y la hipoxia histotóxica, ¿qué quiere decir? Que la célula no puede utilizar el oxígeno. El oxígeno llega adecuadamente a la célula, pero la célula no la puede utilizar. Y este es el mecanismo principal por el que, por ejemplo, el cianuro es el veneno más efectivo desde ese punto de vista. En minutos, en 2 a 5 minutos estás muerto, te dejaste escribir. ¿No? ¿Por qué? Porque el cianuro simplemente no va a poder, no va a permitir que la célula utilice el oxígeno que le está llegando. La persona típicamente comienza a presentar dificultad respiratoria, después convulsiona, entra en coma y muere. ¿Mm? Muy bien. Entonces ya tenemos las causas. Recordemos, ahí está la gran altura. No se olviden de esto, por favor, es importante. Miren cómo acá la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Se encuentra obviamente un valor de acá de mayor a menor de derecha a izquierda. Nosotros estamos en cuanto a nivel del mar, 760, ¿no? Perfecto. Y ahí a nivel del mar la presión es 760 milímetros de mercurio. El oxígeno es equivalente a 160 milímetros de mercurio en la atmósfera. Pero mira a medida que va subiendo en altura, cómo la presión atmosférica va disminuyendo. Y acá, por ejemplo, en el Monte Everest, a 8.850 metros, la presión atmosférica es 250. Y si te hacen unos gases arteriales, vas a salir pero bajísimo. ¿De acuerdo? No puedes sobrevivir a esta altura sin oxígeno. La presión de la atmósfera va a ser 53. 53. Y no estamos contando lo que tenemos que reducirle por el vapor de agua que está en las vías respiratorias y el CO2 que esté en el alveolo. Esta persona va a tener menos de 10 milímetros de mercurio en el alveolo. Entonces, todo lo que haga el Monte Everest tiene que llevar oxígeno, porque si no, va a morir por hipoxemia. ¿Ok? Y acá vemos justamente esa cascada. ¿Se acuerdan? En la atmósfera, 160 o 159 punto algo, se encuentra con el vapor de agua 47, bajas a cuánto? Bajas a 713, cae también la presión parcial de oxígeno, y en el alveolo te encuentras con el CO2 y bajas a 100, ¿correcto? Es por eso que obviamente le llamamos a esto cascada de oxígeno, ¿no? Porque va cayendo de la atmósfera a la tráquea, de la tráquea al alveolo, ¿sí? Muy bien. Y es importante que ustedes sepan que nosotros toleramos muy bien, toleramos pero muy, muy bien toleramos muy, muy bien la hipoxemia, ¿de acuerdo? Sí, podemos tranquilamente, y eso lo estamos viendo ahora, estamos tolerando saturaciones, o bueno, saturaciones de 85, 84, ¿no? Y el paciente verdaderamente no está, no siente disnea, porque necesitamos, por ejemplo, que eh, los valores de presión parcial de oxígeno lleguen a ser menos de 60, imagínate, menos de 60. Lo normal es ¿cuánto? 80, 100. Recién cuando tienes menos de 60, hay quimioreceptores a nivel carotídeo que se van a activar y van a comenzar a producir un aumento de la frecuencia respiratoria y también taquicardia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto pasa mucho justamente en los pacientes que tienen COVID y que dicen que no les falta el aire, ¿de acuerdo? Porque verdaderamente se tolera muy bien, pero van a ir, los vas a ver que van a respirar un poco más rápido y van a estar taquicárdicos. Entonces, no van a quejarse de falta de aire y ese es justamente el problema, que pueden ir disminuyendo más su presión parcial de oxígeno y por lo tanto su saturación y van a seguir estando cada vez más taquicárdicos. Y si es una persona mayor, 60, 70 años, ¿qué va a pasar? Si alguien, un corazón está latiendo ahí 110, 120, 24 horas, eventualmente va a ser una isquemia y va a ser un infarto, ¿de acuerdo? Y el paciente puede hacer muerte súbita. Y dicen, por ejemplo, sí, mi abuelito se fue a dormir, si lo veía bien, no se quejaba de nada, pum, muerte. ¿Por qué? Porque había estado haciendo hipoxemia, había estado desaturando, pero como no se quejaba de falta de aire, entonces eventualmente ese nivel bajo de oxígeno le produjo un exceso de trabajo cardíaco, una arritmia o un infarto. ¿Correcto? Muy bien. Entonces no se olviden, por favor. Miren cómo acá, entre 80 y 100 de saturación, la función cerebral es normal. ¿Sí? Cuando estás entre 60 y 80 de saturación, puede haber un poco de agitación, inclusive entra como en euforia, están medio contentos, ¿no? Por eso a veces le dicen hipoxemia feliz también a estos pacientes,
Pero si ya comienza a acercarse a 60, ya puede haber parálisis, te quedas como paralizado, te da tu garrotera ahí, ¿de acuerdo? Ya no razonas, comienzas a estar con descoordinación, y cuando ya es menos de 60, obviamente entras en inconsciencia y luego en la muerte, ¿de acuerdo? Es importante esto, por ejemplo, las personas que se han quedado, por ejemplo, atrapadas en la altura, ¿de acuerdo? Por algún motivo se fracturaron un día y quedaron, no pudieron bajar, tienen todo este proceso. No llega a faltarles el aire. Simplemente en un momento ya no se dan cuenta de qué está pasando, entran en conciencia, ¿de acuerdo? Y esto se parece mucho a lo que está sucediendo en algunos pacientes que tienen COVID. ¿Ya? El oxígeno comienza a bajar, y en cuenta se dan, eventualmente se quedan dormidos, inconscientes y mueren. ¿De acuerdo? Por eso el pulsoxímetro, cuando alguien tiene una persona con COVID, que tiene neumonía, que tal vez no pudo, no encontró una cama en el hospital, deben ser vigilados con pulsoxímetro, ¿no? Muy bien. Listo. La hipoventilación lo dijimos. Acuérdense de esto que es importante. La hipoventilación tiene que ver con la disminución de la frecuencia respiratoria. Acá tenemos un pequeño casito. De una persona en la emergencia, tiene una sobredosis de barbitúrico. Digamos que tomó o se inyectó barbitúrico, su frecuencia está inconsciente, la frecuencia está en 8. 8 por minuto. Le toma sus gases arteriales y el CO2, te das cuenta que está en 80. Cuando lo normal, ¿cuánto es? 35 a 45. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a producir hipoxemia, ¿no? El aumento del CO2 va a producir hipoxemia, el aumento del CO2 en la sangre. Como él estaba respirando muy lento, el CO2 no pudo salir completamente de la sangre, se acumuló y vas a tener hipercambio. Esto puede producir o no hipoxemia. ¿Qué dice? ¿Ah? Claro que sí, acuérdense de la cascada de oxígeno, ¿no? Venía el oxígeno de la atmósfera, disminuyó a nivel de la tráquea y disminuye también el alveolo. ¿Por qué? Porque se encuentra con el CO2, ¿sí? El CO2 era normalmente 40, pero ahora es 80. Entonces, si nosotros restamos, para calcular la presión alveolar de oxígeno, vamos a restar la presión inspirada, la que estuvo en la tráquea, menos el CO2 que esté en el alveolo. ¿Cuánto más sale? 70. Cuando lo normal era 100. ¿Se acuerdan? Entonces ya acá 70 va a pasar al capilar también con 70, ¿sí? Ya tengo hipoxemia. Y encima, ¿qué va a suceder? Va a haber una pequeña disminución en la arteria porque sabemos que se emerge con sangre que no ha hecho intercambio, ¿no? Pero acá hay algo interesante. ¿Se acuerdan de la gradiente alveolo arterial, ¿no es cierto? Que era la diferencia entre la presión de oxígeno en el capilar y la presión de oxígeno en ¿dónde? En la arteria. ¿Correcto? Miren ustedes cómo acá, como es 70, la presión cuando ya has hecho intercambio en el capilar pulmonar es 70 también, igual que el alveolo, pero en la arteria, por el shunt fisiológico, es ahora de 60. Pero no hay acá gradiente, o sea, no ha aumentado la gradiente. La gradiente es normal, ¿de acuerdo? La gradiente es normal. Pero si acá hubiera habido, por ejemplo, edema, o este alveolo hubiera estado poco ventilado, ya no hubiera sido 70, acá hubiera podido ser 50 o 40, ¿correcto? Y sería mucho menor en la arteria. Ahí sí la gradiente alveolo arterial habría aumentado. Entre la presión de oxígeno en el capilar pulmonar y la presión de oxígeno en la arteria no debe haber más de 10 milímetros de mercurio de diferencia. Cuando hay más de 10 hablamos de una hipoxemia con gradiente alveolo arterial aumentado. ¿Correcto? Muy bien. Y el caso de lo que vimos, miren ustedes, la hipoxia hipoxémica, mecanismo de ventilación perfusión, lo más frecuente. Esto es lo normal, ¿no? Miren acá 100, 40, acá todo es felicidad, buen intercambio, no pasó nada. Pero si tenemos un alveolo colapsado, obstruido, ¿qué va a suceder? La sangre venosa, ¿no? Pobre en oxígeno, rica en CO2, ¿no? Va a hacer que el oxígeno se equilibre con el oxígeno alveolar y el CO2 también. ¿Se dan cuenta que son iguales? Como no entra aire fresco, rico en oxígeno, entonces se equilibra los valores de oxígeno y de CO2 con los de la sangre venosa, ¿correcto? ¿Sí? Y por lo tanto tampoco cambia, pues se mantienen iguales. Y pasa la sangre hipoxémica y con exceso de CO2, ¿correcto? ¿Cómo se llamaba esto?
shunt o relación BQ baja, ¿correcto? Muy bien. Si yo tuviera una relación BQ0, ¿qué significa? Que la ventilación es cero. Puede haber una circunstancia en la que la ventilación sea cero. ¿Qué dicen? Claro, claro que hay una que te puede matar en pocos minutos, ¿no? Sobre todo que tiene que ver con la comida. ¿Mm? ¿Cuál será? ¿Qué tal si te atragantas, no? Estás comiendo ahí un pedazo de carne y ¡pum! Se obstruye la glotis, obstruida, listo, ventilación cero. Y si eso no se corrige en minutos, vas a ser paro respiratorio y después paro cardíaco, ¿no? Entonces ahí tienes un extremo, ¿no? De la relación ventilación-perfusión baja, ¿no? Y por el otro estado está también una compensación importante, ¿no? Cuando los niveles de oxígeno en el alveolo son bajos, el pulmón se defiende de una forma muy interesante. Miren ustedes que como acá la relación PQ es baja, la presión de oxígeno en el alveolo es baja, los vasos que iban a entregar la sangre acá hacen vasoconstricción. ¿Para qué? Para que esta sangre se dirija a un alveolo normal. Es una forma de protegerse. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no se olviden, vasoconstricción hipóxica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando hay una gran cantidad de parénquima pulmonar que está, por ejemplo, obstruido, o hay una hipoxemia, niveles de oxígeno muy bajos en muchos alveolos. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión, con la resistencia en los vasos pulmonares aumenta y vamos a tener hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Hipertensión pulmonar. Muy bien, y acá vemos el espacio muerto alveolar, miren ustedes, ¿no? Acá la sangre no llega a ser intercambio. El alveolo está perfectamente ventilado, pero no hay intercambio. Esta sangre, ¿a dónde va a ir? Va a tratar de irse a otro alveolo para poder hacer intercambio, pero va a aumentar el flujo en ese alveolo, va a pasar muy rápido la sangre y tampoco va a haber tiempo para que haya intercambio. Y va a haber también hipoxemia. La causa más frecuente, ahí está, la embolia pulmonar, una de las principales causas de muerte súbita. Muy bien, listo. El trastorno de difusión es bastante simple. Acuérdense que la difusión es el desplazamiento del oxígeno a través de la membrana alveolo capilar, ¿cierto? Para llegar a la sangre. Entonces, si por ejemplo la membrana alveolo capilar está engrosada por fibrosis o hay edema en esta zona, entonces no va a pasar adecuadamente y por lo tanto, miren cómo la presión arterial de oxígeno es 100, lo normal, pero cuando termina de pasar la sangre es 70, no se ha equilibrado. Hay una diferencia de 30 acá, ¿sí? Y por supuesto, si le sumas ese shunt fisiológico, ¿cuánto va a tener en la arteria? 60. Mira la diferencia, en el alveolo 100 y en la arteria 60. Si tú restas 100 menos 60, tienes una gradiente de 40. Y no debió ser nunca mayor de 10. Entonces ahora tienes una hipoxemia con gradiente alveolo arterial elevado, ¿correcto? Elevado. Muy bien. Igual también los trastornos de relación ventilación-perfusión te van a producir lo mismo, gradiente alveolo arterial elevado. ¿Ok? Muy bien. Listo. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de falla ventilatoria, la llamamos aquella que se produce cuando hay un aumento del CO2, más de 50 mililitros de mercurio, y el pH es menor de 7,25. Es decir, una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y acá las causas son múltiples. A nivel neurológico, por ejemplo, si alguien está sedado, ¿no?, con algún tipo de medicamento narcótico, o ha hecho un infarto cerebral extenso, una lesión cerebral, está en coma, entonces va a comenzar a ventilar o a tener una frecuencia respiratoria baja. El CO se va a comenzar a elevar y también va a producir hipoxemia. Lesión en la médula espinal, ¿qué tal si alguien sufre un accidente de tránsito? Se lesiona la médula a nivel cervical, el diafragma no funciona, comienza a hipoventilar, aumenta el CO2, hipoxemia. Algo que hemos visto con mucha frecuencia, el síndrome de Guillain-Barré, ¿de acuerdo? ¿Sí? También se asocia al COVID, por el caso. ¿Qué produce esto? Parálisis en los miembros inferiores, miembros superiores, y también puede paralizar el diafragma, y también producir, obviamente, una falla ventilatoria. Los problemas musculares, la miastenia gravis, siempre se ven en los hospitales. Pues, bueno, ¿no? Los problemas anatómicos, no se olviden, las personas que tienen deformación en la pared torácica, ¿no?
por diferente tipo de causas, como fracturas, ¿no? Tórax paradójico, los obesos mórbidos, no ventilan bien, hacen apnea del sueño, muchos obesos, ¿no? Y retienen CO2 y hacen hipoxemia, pueden morir inclusive durante el sueño. La hipertensión abdominal, por ejemplo, un paciente que tiene asitis, un cirrótico con asitis, atención, ¿no? El diafragma no puede contraerse y descender, y el paciente comienza a hipoventilizar, ¿no? Los derrames pleurales, hemotoras, también te van a alterar la expansión torácica y por lo tanto la eliminación del CO2, por supuesto la obstrucción de vía aérea, ya sea superior o inferior, ¿no? El edema del laringio también puede producir una retención de CO2. Y por supuesto, pues estamos hablando también de problemas serios como el EPOC y el asma, ¿no? Que pueden producir elevaciones del CO2 y por lo tanto también hipoxemia. Y la desigualdad de la relación de ventilación-perfusión, sobre todo el espacio muerto aumentado. ¿Se acuerdan ustedes lo que les decía? Esa trombosis de los vasos pulmonares difusas que tienen estos pacientes con COVID hace que el CO2 no salga al alveolo y comience a acumularse. Te va a dar una falla mixta, ¿no? No solamente ventilatoria o hipercárnica, sino también hipoxémica. ¿Ok? La oxigenatoria típica es cuando la presión, esto es con los gases, la presión parcial arterial de oxígeno es menos de 60, y tienes un PO2 más de 0,5, o un Venturi, o con otro dispositivo cercano, ¿no? Como una máscara simple, por ejemplo, ¿no? Acá los defectos de difusión, ya lo vimos, el shunt y espacio humano, que más frecuente es el shunt, también puede haber alteraciones metabólicas, ¿no? Como la sepsis o intoxicación por cianuro, monóxido de carbono. Muy bien, listo, acabamos esta primera parte, ya sabemos entonces cuándo tenemos que utilizar el oxígeno. El oxígeno se tiene que utilizar cuando hay hipoxemia, ¿de acuerdo? Cuando hay hipoxemia. Entonces, vamos a revisar un poco lo que conocemos como oxigenoterapia, ¿ok? Oxigenoterapia. Tenemos acá entonces a los sistemas de suministro de oxígeno, ¿no? Esto ha traído, esta pandemia ha traído tanta discusión verdaderamente sobre las plantas de oxígeno, ¿cierto? Que ya es imposible que no revisemos qué cosa es una planta de oxígeno, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, tener balones de oxígeno, ¿no? Definitivamente no es igual. Entonces, vemos acá los sistemas ustedes. Primero, para poder suministrar oxígeno necesita una fuente de oxígeno, ¿sí? Pueden ser cilindros de gas comprimido, como estos de acá, los clásicos, ¿no? Todavía, desgraciadamente, esa es nuestra realidad penosa y la hemos sufrido justamente ahora en la pandemia. En cuantos hospitales solamente había balones de oxígeno. Estos balones de oxígeno se consumen rápidamente cuando un paciente entra en ventilación mecánica. Acuérdense que los pacientes que están con máscara de reservorio utilizan 15 litros por minuto, ¿no? Entonces, estos balones verdaderamente han sido insuficientes y ya hemos visto nosotros toda esta desgracia de gente comprando sus balones de oxígeno en la calle, ¿no? Y teniendo que comprar de nuevo oxígeno, llenarlo nuevamente a un precio altísimo, ¿no? Porque justamente la capacidad que tiene para una persona que tiene un problema continuo es verdaderamente muy pobre, ¿no? Entonces, un hospital no debería tener que solamente balones de oxígeno. Un hospital ya no debería pasar ningún hospital, debería tener solo balones de oxígeno. Desgraciadamente todavía hay, ¿no? Lo que debería tener son este tipo de contenedores donde el oxígeno esté en forma líquida, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantiene una temperatura bajísima para que esté concentrado de forma líquida en estos depósitos, ¿no? Esto es lo que es un hospital más grande, ¿no? La Revalida tiene un contenedor o dos contenedores que están justamente a temperaturas muy bajas y que mantienen ahí el oxígeno líquido y sube, ¿no? A el hospital antiguo y también al CELIN, que es el nuevo. Pero les contaré que ha habido serios problemas porque el oxígeno no llegaba a ciertos pisos. Les cuento una anécdota, pero una circunstancia de la vida
laboral. La U, por ejemplo. Ok, entonces como les decía, no alcanzaba el oxígeno, ¿no? Y han tenido que regresar al segundo piso. Imagínense, en un momento determinado teníamos fácilmente 48, unos 120 pacientes en ventilación mecánica en el hospital. O sea, que ni cualquier hospital, era impresionante verdaderamente el consumo de oxígeno. Entonces, imagínense qué hospital va a poder, con una cantidad de ventiladores mecánicos de esa magnitud, o inclusive ya en 20 o 30 ventiladores, soportar eso con balones. Es imposible. Tiene que haber este tipo de contenedores, ¿no? Y puede haber también una fuente de oxígeno que son los concentradores, ¿no? Lo que estaban vendiendo hace poco, ¿no? Pero no más que todo para la casa, ¿no? El problema es que te dan un flujo bajo, ¿no? Llegan 8 litros, 10 litros, es para una cánula binasal, no te va a ayudar, por ejemplo, para una máscara de reservorio, es muy difícil. Muy bien, entonces tenemos la fuente de oxígeno y también vamos a necesitar una válvula reductora de presión. Esto es importante, ¿ya? Porque estos balones o estos contenedores de oxígeno que van por tuberías luego a los hospitales, a los pisos, van a salir a alta presión, a una presión muy, muy elevada. Entonces tú necesitas una válvula reductora de presión, o lo que conocemos también como manómetro, ¿no? ¿Sí? Esta válvula va a regular, va a disminuir la presión y luego va a haber una toma para el paciente y un flujómetro, ¿no? Este flujómetro puede ser de diferente litraje. Lo típico en los hospitales es que llegue hasta ¿dónde? Hasta 15 litros, ¿no? Ahí está, 15 litros. Pero ya veremos más adelante que ahora hay dispositivos que te permiten, por ejemplo, tener un litraje mayor, ¿no? Que sobre todo ahora que hemos tenido esta pandemia, todos los dispositivos de oxigenoterapia, pero han obviamente protagonizado, obviamente, la mayoría de intervenciones en los hospitales y se ha avanzado rápidamente en el uso también de ciertos dispositivos como la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Que no es lo mismo que la cánula binasal que nosotros conocemos. Muy bien, y el dispositivo de entrega de oxígeno puede ser un sistema de bajo flujo o un sistema de alto flujo. Y esto, por favor, es importante. Les quiero decir que uno de los objetivos principales es que ya no haya confusión entre la definición de sistemas de bajo flujo y de alto flujo, ¿ya? Y también la utilidad de cada uno, ¿ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. No se olviden entonces acá un dato adicional, eso para ustedes, por supuesto, ¿no? Como el cilindro de oxígeno tiene una presión de 1800 a 2400 PSI. PSI significa libras por pulgada cuadrada, ¿no? Es una medida internacional. Pero no se olviden que como sale a alta presión de los balones y también las tuberías que salen de estos contenedores, necesitas un manómetro y el flujómetro ya es para ajustar la cantidad de litros de oxígeno que van a entrar por un dispositivo de alto o de bajo flujo. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos entonces a definir bien los sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Estos sistemas de entrega son bastante conocidos por nosotros, ¿no es cierto? Tenemos en los sistemas de bajo flujo, tenemos a la cánula binasal, por supuesto, la máscara simple, que se usa muy poco, ¿ah? Hay máscaras simples, pero nadie las usa, ¿no? Nos damos cuenta que muy poca gente usa la máscara simple, ¿no? La usan sobre todo para nebulizar, para nebulización, ¿no? Pero no como dispositivo de oxígeno netamente. Luego está la máscara de reservorio, o de reventilación parcial, y la máscara también con reservorio, pero de no ventilación, ¿no? Ambas tienen reservorio, correcto. Y tenemos por el otro lado, de alto flujo, la clásica máscara de Venturi. Puede haber humidificadores de alto flujo, y está la cánula nasal de alto flujo, que es obviamente la que ha tenido mucha propaganda y también protagonismo en esta pandemia, ¿no? Se utilizaba mucho más en niños, ¿no? En la población pediátrica, pero ya también en cuidados intensivos había una serie de tendencia a utilizarla, sobre todo para los pacientes que están en insuficiencia respiratoria y que no queremos evitar que se intuben, o a los pacientes que están, digamos, post-extubados para que no regresen también al tubo, en fin. Entonces vamos a entender qué cosa es alto flujo y bajo flujo.
Vamos a ver por qué se han dividido estos dos dispositivos en estos dos nombres, ¿correcto? Miren ustedes, acá les he puesto un ejemplo, ¿ya? Flujo significa cantidad o volumen sobre una unidad de tiempo. Por eso usualmente lo expresamos en litros por minuto, ¿no? Y significa, por ejemplo, qué cantidad de litros de oxígeno van a pasar por un punto determinado en un tiempo determinado, ¿ok? Por ejemplo, imagínense que yo voy a medir la cantidad de litros de oxígeno que ingresan por la boca, ¿sí? Por la boca, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por la boca en un minuto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que en un minuto pasan, no sé, pues 10 litros, ¿no? Justamente a través de la boca, en ese punto, lo mido, el flujo es 10 litros por minuto, ¿correcto? Muy bien. Ahora, vamos a ver justamente acá la razón y la importancia de los sistemas de bajo flujo y alto flujo. Esta persona A, les he puesto acá, ¿de acuerdo? Tiene un volumen tidal, se acuerdan del volumen corriente de 500 mililitros, ¿correcto? La frecuencia respiratoria le hemos puesto en 15, ¿no? Acá, perdón, es 400, me he equivocado. Muy bien, 15 y acá 400. Cuando yo le calculo el volumen en minuto, ¿no? Multiplico 15 por 400, ¿se acuerdan? La frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Y me sale 6 litros por minuto. Ese será su volumen minuto. Ahora, acá por favor, mucha atención para que lo entiendan bien y también lo transmitan, ¿no? Y se sepa bien por qué un sistema es de alto o de bajo. El flujo pico necesario, ¿qué quiere decir? Esa cantidad, ese número de litros de oxígeno, ¿de acuerdo? O de aire, perdón, que tiene que ingresar a las vías respiratorias de una persona, de un paciente, ¿de acuerdo? Ese flujo pico necesario para poder satisfacer esta ventilación minuto, ¿sí? De 6 litros por minuto, se dice que es el triple de este valor, el triple del volumen minuto. Entonces, para yo saber qué flujo necesita esta persona para poder cumplir con sus 6 litros por minuto, multiplico 6 litros por minuto por 3. Y este es el flujo que necesita esa persona para poder cumplir con su ventilación minuto. 18 litros por minuto. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si esta persona tiene, por ejemplo, una neumonía, y yo le coloco una máscara simple, ¿de acuerdo? Ahora vemos esa respuesta. La máscara simple a 10 litros por minuto, ¿sí? Se dan cuenta que el flujo que necesita esta persona es obviamente 18, ¿no? Y yo con 10 puedo cubrir un poco más del 50% de estos 18 litros. O sea que prácticamente esta persona va a recibir 10 litros de oxígeno puro, pero 8 litros del aire ambiente. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por favor, díganme si lo entienden, si no lo explico de nuevo. ¿Ok? Esta máscara simple está entregando 10 litros de oxígeno puro por minuto. Y esta persona necesita que ingresen 18 litros por minuto. Entonces, obviamente, yo voy a poder lograr que más del 50% ingrese, ¿sí? Pero solamente son 10 litros de oxígeno puro. Los otros 8 litros van a ser el aire del ambiente, ¿sí? O sea, aire con 0,21 o 21% de oxígeno que el paciente también está respirando, ¿no? Inspira, ok, la máscara le entrega 10 de oxígeno puro, pero los otros 8 son del ambiente, se mezclan, ¿se entiende o no? Entonces, ¿qué va a suceder? Podría asegurar que el oxígeno sea exactamente el que quiera dar, si es que hay esa mezcla, no, ¿es cierto? Entonces, no puedo yo con exactitud asegurar que le voy a entregar una cantidad, una concentración de oxígeno fija. ¿Por qué? Porque voy a depender de qué? Voy a depender de su ventilación minuto y del flujo que necesita para cubrir a esa ventilación. ¿Correcto? Entonces, acá viene la parte de, este es un sistema de bajo flujo, ¿no? La máscara simple.
Y acá viene la parte de la importancia del alto flujo. Si esta persona empeora, ¿no? Y su volumen, por ejemplo, tidal, comienza a inspirar más profundamente, 500, su frecuencia va hasta 30. Entonces le calculo el volumen minuto, 30 por 500, 15 litros por minuto. Mira, ese es su volumen minuto. Y yo sé que para que pueda cumplir con esos 15 litros, tengo que multiplicar por 3, 15. Ahora necesita el paciente 45 litros por minuto. ¿Se entiende? 45 litros por minuto. Si yo le sigo dando una máscara simple a 10 litros por minuto, ¿cuánto le entrego de oxígeno? Solamente 10. Y los otros 35 litros por minuto el paciente nos va a estar, como sea, arrastrando, ¿no? Del ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de oxígeno que va a llegar a los alveolos? ¿Va a ser menor o mayor? Si hay más mezcla con el aire ambiente, con el oxígeno puro de la máscara. ¿Qué dice? ¿Va a ser menor o mayor? En este caso. Vamos, láncense. Claro, va a ser menor. Y ese es el problema con los sistemas de bajo flujo cuando, obvio no es que sean malos, sino que depende del paciente. Si el paciente tiene necesidades ventilatorias mayores, como en el caso de esta persona que estudió hasta 15 litros por minuto y necesita 45 litros de flujo, entonces el bajo flujo no va a servir. ¿Por qué? Porque no va a poder entregarle la cantidad de oxígeno que supuestamente debería entregar, ¿sí? Porque va a haber mucho más mezcla con el aire ambiente, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces no va a poder entregar una cantidad de oxígeno fija. Es por eso que se dice que la entrega de oxígeno en sistemas de bajo flujo es ¿qué cosa? Muchas veces es variable. Depende de qué, de las necesidades ventilatorias del paciente. Acá entonces sí me va a servir un sistema de alto flujo, ¿sí? Claro, porque un alto flujo tranquilamente puede llegar, como vamos a ver más adelante, a entregarte 45 litros de oxígeno puro, inclusive más. Entonces sí me va a asegurar que el paciente reciba una concentración fija de ¿qué? De oxígeno, a pesar de que tiene unas necesidades ventilatorias sumamente elevadas. ¿Sí? Muy bien, lo vamos a reforzar esto justamente en lo que viene. Entonces no se olviden, estos sistemas de bajo flujo proporcionan oxígeno, por supuesto, son muy útiles, ¿no? Pero los flujos no permiten alcanzar los niveles de ventilación minuto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y si aumentan estas necesidades, peor todavía. El nivel, la concentración de oxígeno que le vas a entregar no va a ser obviamente fija, ¿no? Se va a diluir, por lo tanto, el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno que va a tener el paciente es mucho, ¿de acuerdo? Mucho menos cuando las necesidades aumentan. Por supuesto, si una persona tiene 18 litros nada más de necesidad, claro, una máscara va a estar perfecta, una cánula probablemente también, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si aumentan sus necesidades, ahí va a haber obviamente problemas. Estos los sistemas de alto flujo tienen justamente esa ventaja. El FiO2 es constante. ¿Por qué? Porque el flujo de oxígeno que entrega suple tranquilamente las necesidades ventilatorias del paciente. Ahora, no se olviden nunca de esto. Alto flujo no significa alta concentración de oxígeno. Un sistema de alto flujo no significa que también es un sistema de alta concentración de oxígeno. Y la prueba más clara es la siguiente. Si yo uso una máscara de Venturi, yo puedo tranquilamente colocar el dispositivo para que entregue 24% de oxígeno. ¿Correcto? Y de hecho, ¿cuál es el máximo porcentaje de oxígeno que entrega una máscara de Venturi? 50%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero la máscara con reservorio de no reventilación, que es un sistema de bajo flujo, entrega hasta el 100% de oxígeno. Entonces, nuevamente, nunca por favor se olviden, alto flujo no significa que va a entregar mayores concentraciones de oxígeno que un sistema de bajo flujo. No. Alto flujo significa que puede tranquilamente compensar necesidades ventilatorias altas en pacientes que sobre todo tienen una frecuencia respiratoria mayor de 30, ¿correcto? Y van a permitir que se entregue
una fracción inspirada de oxígeno, una concentración inspirada de oxígeno fija. Si yo le puse el Venturi 50%, 50% van a entrar de oxígeno al paciente, ¿correcto? Muy bien. Listo, vamos a revisar entonces algunos de los sistemas. Creo que hay una preguntita, me parece, en el chat, a ver un poquito. Ok, ahí está. Dice, ¿es recomendable utilizar la mascarilla encima de la cánula de ventilación a un paciente COVID? Sí, no hay ningún problema. Puedes utilizar la mascarilla encima de la cánula, puedes utilizar la mascarilla quirúrgica encima de una máscara simple, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Inclusive encima de una máscara de no reventilación, con reservorio, ¿sí? No hay problema, porque el aire de todas maneras va a atravesar la máscara, pero obviamente va a ser como un filtro, ¿no?, adicional. No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Ok? Claro que sí. En la hipoxemia vas a utilizar o alto flujo o bajo flujo, pero ¿cuál va a ser? ¿Por qué vas a utilizar uno sobre el otro? Justamente porque si tienes a alguien con una frecuencia de 30 o más de 30, sabes muy bien que el flujo que necesita es alto, ¿sí? Entonces, a ese paciente no lo va a ayudar mucho una cánula nasal o una máscara simple. Ahí tienes que estar pensando en un sistema de plenitud, ¿correcto? ¿Sí? La hipoxemia, de acuerdo, puede requerir tranquilamente un sistema de bajo flujo o uno de alto flujo. ¿Qué lo determina? 30 litros por minuto es el límite. Si yo necesito más de 30 litros, otros libros te dicen 40, si tú más de 40 litros por minuto o más de 30 litros por minuto, entonces necesito un sistema de alto flujo. ¿Quiénes necesitan usualmente, o quienes necesitan un flujo mayor de 40 o de 30 litros por minuto? Aquellos que tienen una frecuencia respiratoria de 30 por minuto o más. Es una forma simple, ¿correcto? Entonces, si tú te llega un pacientito, por ejemplo, con fibrosis, y está con 36 por minuto de frecuencia respiratoria, ¿ok? Ese paciente, de frente tienes que estar pensando en colocarle un sistema de alto, ¿no? Entonces, si te llega un paciente, no sé, pues con EPO, que está con una frecuencia de 24, correcto, saturando 88, una cánula binasal, ¿no? Sus necesidades ventilatorias no son muy altas, así es que con una cánula podría tranquilamente mejorar sus niveles de oxígeno, ¿ok? Justamente miren la cánula, ya conocida por todos ustedes, te da de entre 1 a 6 litros, ¿no? Cada litro te suma 0,04, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que un litro te da 0,24, 2, 3, 4, 5, va llegando hasta 6 litros, 0,44. ¿Correcto? Es sumamente cómoda. No se olviden de la colocación, que es importantísima, ¿de acuerdo? Yo no creo que alguien comete esos errores, pero nunca se sabe, ¿no? A los pacientes adultos no se les coloca, siempre se les coloca así la cánula binasal, ¿no? Detrás de la oreja y delante del cuello, ¿no? Como una corbatita. Algunas veces, ¿no?, ha pasado que le han colocado esto detrás. ¿Y qué ha pasado con los pacientes? ¿No? Algunos se han inclusive como ahorcado. ¿Por qué? Porque si estaban agitados, por ejemplo, ¿no?, y tenías ahí la cánula binasal y estaba esto atrás, era como una especie de cuerda, de soga, se han caído de la cama o se han querido bajar de la cama y se han comenzado obviamente a asfixiar. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? No se olviden, siempre tiene que ser colocada de esta forma, ¿no? Tiene ahí sus dos canulitas y la ventaja que es cómodo, puede comer, la persona puede hablar, ¿no?, sin ningún problema. El problema, la desventaja es que si tú le pones más de 4 litros, ¿no?, o peor si es 6, entonces el aire, a pesar de que está humidificado, porque viene con un humidificador de este flujómetro, ¿no?, reseca la mucosa y esta persona puede presentar no solamente molestia, estornudos, sino también dolor, inclusive epistaxis, puede sembrar la nariz, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos y también hay que tener cuidado, como les dije creo ayer, si es que esta persona tiene alguna obstrucción en las fosas nasales, ¿no? Quizás tiene el tabique desviado, tiene pólipos, o tiene ahí su zona nasogástrica, ¿no? Obviamente no va a ser útil si es que tiene ese tipo de obstrucciones, ¿no? Muy bien. La máscara simple, como les digo, se usa más ¿para qué?
para nebulizar, ¿no? ¿Cómo le sacan todo esto y ahí metemos el nebulizador? Ya no se usa mucho como dispositivo de entrega de oxígeno, pero es bastante simple, ahí tiene sus puertos de salida del aire, ¿no? Y ahí está el oxígeno, y debería utilizarse un poco más, sobre todo ahora que tenemos el problema del COVID, porque te da mayor concentración que tiene, por ejemplo, la cánula binasal, ¿no? Y no tanto como la máscara de reservorio. Entonces, debería regresar. Va de 6 a 10 litros, tú puedes programarlo, y puede dar desde 35 hasta 60%, ¿no? Que es bastante, porque la cánula binasal solo llega hasta 44, ¿ok? Lo bueno de la máscara es que cuando el oxígeno entra por acá, entonces se concentra, ¿no? Y funciona como una especie de reservorio de la máscara, ¿correcto? Porque ahí está circulando, ¿no? 100 a 200 mililitros de oxígeno puro, ¿correcto? ¿Sí? Es importante que tú no lo pongas nunca por debajo de 5, porque si no, ¿qué sucede? El CO2, cuando tú exhalas, también queda acá el CO2, ¿no? Entonces tú puedes estar comenzando ahí a reventilar tu CO2, ¿ok? Acumulas el dióxido de carbono, por eso tiene que estar fluyendo 5 o 6 litros mínimo por esta máscara, ¿correcto? Si bien es liviana, es fácil, te la puedes quitar, ¿no? Obviamente hay un problema en el sentido de a veces la claustrofobia, el sellado no siempre pues, es adecuado porque obviamente las talas son diferentes, el tamaño de la nariz, por ejemplo, es distinta. No lo puedes utilizar en pacientes que tienen quemaduras o lesiones en la cara, ¿no? Y también el aire si fuga te reseca los ojos, ¿no? Produce irritación con conjuntivitis, ¿no? De tipo obviamente irritativo, ¿de acuerdo? Pero es útil en el sentido de que da una mayor concentración de oxígeno que la cánula binasal. Ah, ok, claro, una máscara de snorkel. Se ha utilizado mucho, ¿ah? La cámara de snorkel, pero el objetivo principal de esta cámara, si bien utilizas un Venturi inclusive, ¿ah? Puedes utilizar un Venturi con la máscara de snorkel, ¿no? Y lo que quiere es principalmente crear PIP, ¿no? Presión inspiratoria al final de la expiración, ¿no? ¿Ok? Obviamente, ¿en quién está indicado esto? En pacientes con hipoxemia severa, ¿no? En pacientes que ya tienen, por ejemplo, una máscara de reservorio y no mejora su saturación, estamos viendo que ya comienzan a aparecer algunos tirajes, entonces no queremos intubarlo en ese paciente, hipoxemia severa, que no mejora con máscara de reservorio, en ese paciente está indicado la máscara snorkel o también, que es un dispositivo principalmente para crear un poco de presión expiratoria al final, ¿no? Presión positiva al final de expiración, el famoso PIP, ¿no? Claro, las PAFI son variables, ¿no? Ustedes saben que tenemos clasificación de PAFIs, de 300 a 500 es leve, de 200 a 300 es moderada la hipoxemia y obviamente menos de 200 es considerada grave. Entonces, sí, la PAFI tiene que ver, pero les diré que más que la PAFI, lo que tiene que ver es el trabajo respiratorio, ¿no? Si en algún momento nos vemos de nuevo, y hablamos de ventilación mecánica, para decidir quién entra a ventilación mecánica, la PAFI ya no es lo más importante. Lo más importante es la frecuencia respiratoria y los tirajes que puede presentar el paciente. Si tú ya ves que la frecuencia respiratoria ha aumentado, más de 30, y el paciente comienza a tener algunos tirajes a nivel supraclavicular, en el cuello, intercostal, ese paciente necesita soporte ventilatorio con presión positiva. Y este snorkel entrega un poquito de presión positiva, ¿no? En algunos pacientes sí evita que lleguen al tubo y a la máquina, pero no es en todos, ¿no? Por si acaso, no es tampoco la panacea. La cánula binasal, la mayoría de los libros te dicen que hasta 6 litros se puede administrar y te da 0,44%, ¿de acuerdo? Te lo digo con la experiencia de algunos años y haber leído muchos libros, es hasta 6 litros, ¿de acuerdo? Es hasta 6 litros. No. El problema, como les digo, es que a 6 litros ya comienza a secarse un poco la mucosa y obviamente eso puede ser un poco incómodo para el paciente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos acá otro dispositivo. Vamos con la máscara de reventilación parcial y la de no reventilación, ¿no? Acá tenemos dos dispositivos, son prácticamente iguales, ¿ah? Uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? No, las diferencias son bien interesantes en estos pacientes. Miren ustedes, esta es la de
reventilación parcial. Ahí tienes a la máscara, muy bien, sus puertos de salida, no hay ninguna válvula acá por si acaso, ahí está la bolsa de reservorio y ahí está el oxígeno. El oxígeno va a ingresar por acá, va a llenar la bolsa de oxígeno puro, ¿correcto? ¿Sí? Cuando el paciente inspire, entonces el oxígeno puro que está en este reservorio va a ingresar, ¿no?, al paciente. Inspiración, durante la inspiración. Perfecto. Puedes alcanzar acá un FiO2 de hasta 60-80%, tranquilamente, ¿correcto? Y siempre tiene que haber más de 8 litros entrando por acá. Lo ideal es entre 10 y 12, ¿no? Entrando por acá, siempre 8 litros, no te olvides, ¿no? A veces la bolsa está desinflada y el paciente está ahí ventilando su CO2, lo ves dormidito, planchadito, porque tú mismo le estás ahí asfixiando, ¿ok? No se olviden de eso. Ahora, ¿por qué se llama reventilación parcial? Por una razón simple, miren, cuando el paciente exhala, bota el aire, exhala, parte del aire que exhala sale por acá, por los puertos, ahí están las flechas, pero también parte ingresa a dónde? Ingresa acá, ingresa a la bolsa de reservorio. Pero lo interesante es que eso que ingresa, ¿de acuerdo?, es la parte del aire que se encuentra en el espacio muerto. ¿Se acuerdan del espacio muerto? En las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, ¿no? Y cuando tú inspiraste, el aire que se quedó ahí es aire rico en oxígeno, ¿correcto? Es aire que todavía no ha hecho intercambio. Entonces, cuando el paciente exhala, la primera parte del aire que exhala, ¿sí?, es la del espacio muerto y tiene también oxígeno. Entonces, de una manera, digamos, muy, muy interesante, ese oxígeno regresa, por decir así, a esta bolsa, ¿no? Y es por eso que eso permite que el paciente, al respirar, otra vez a la inspiración, todavía mantenga acá niveles de oxígeno elevados. Tanto así que puede llegar a 60-80%. Por eso se llama reventilación parcial, ¿no? Porque parte del aire que exhala el paciente, sobre todo el aire que se encuentra en el espacio muerto, que tiene oxígeno en concentración igual de la atmósfera, se mete de nuevo en la bolsa, ¿no? Y tú después lo vuelves a respirar, ¿no? Eso es una ventaja, no es una desventaja. Ahora, si yo quiero alcanzar los máximos FiO2, por ejemplo, de 90-100% de oxígeno, lo puedo hacer, utilizo esta máscara. Es muy parecida a su reservorio, igual su entrada de oxígeno acá, pero mira, las válvulas son las que hacen la diferencia. Tiene válvulas a los costados, justo donde estaban estos puertos, donde están cerrados, y tiene una válvula entre la máscara y la bolsa de reservorio. Entonces funciona así. Cuando tú inspiras, ¿qué va a suceder? Estas válvulas que están a los costados no permiten que el aire del ambiente, que es 21% de oxígeno, se meta a la máscara. Y hay una válvula acá que se abre, ¿de acuerdo?, para que el oxígeno puro que está acá sea inspirado por el paciente. Entonces el paciente prácticamente está respirando oxígeno puro, porque no se mezcla con el aire ambiente, ¿correcto? Esa es la gran ventaja. Ahora, cuando el paciente exhala, ¿qué va a suceder? Estas válvulas se abren, permiten que el aire salga, ¿correcto? Pero esta válvula de acá se cierra, ¿correcto? Y no permite que nada del aire que sale el paciente, se meta acá. Podría también entrar algo de CO2, ¿correcto? Que podría disminuir la concentración de oxígeno acá. Entonces, esta es la máscara, por supuesto, más utilizada en los pacientes que evolucionan mal por neumonía, sobre todo la neumonía COVID ahora, ¿no? La máscara de reservorio de no reventilación. ¿Por qué no reventilas? Porque el aire que exhalas no se mete al reservorio y por lo tanto tú no puedes no reventilar, ¿correcto? Recibes prácticamente oxígeno puro, ¿ok? Por supuesto que no es fácil de tolerar ese tipo de máscaras, ¿no? Siempre puede haber la claustrofobia, una sensación de incomodidad, ¿no? Y hay que tener cuidado con los pacientes que tienen algún compromiso de conciencia, porque si se duermen, ¿no?, y disminuye la fuerza inspiratoria, podrían estar acumulando CO2 acá, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Muy bien, entonces creo que está clara esta parte. Vámonos con el sistema de alto flujo, la máscara de Venturi, ¿no? Ya dijimos, ¿no?, la utilidad enorme, cuando sobre todo una persona necesita un flujo mayor de 30 litros, ¿no? Cuando tiene
también más de 30 respiraciones por minuto. Esta máscara utiliza un principio muy elegante, muy bonito, que se llama el principio de Bernoulli, ¿no? Miren ustedes cómo el oxígeno está ingresando por acá, ¿sí? A un litraje determinado, digamos 15 litros por minuto, y este dispositivo tiene una entrada con un orificio muy pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está el aire. Sale por ese orificio muy pequeño a una gran velocidad, ¿no? El oxígeno puro que ingresó por acá sale a una gran velocidad. Y saben ustedes que ahí a los costados hay unas puertas, ¿no? Está abierto acá, ¿sí? Unas puertitas. Entonces, cuando sale el aire a gran velocidad, por eso le llaman también ventilación jet, alta velocidad, crea una presión negativa. Y lo que va a permitir es que el aire del ambiente se meta también, ¿correcto? Se meta y se sume al oxígeno puro. Entonces, allí vamos a tener la suma del litraje de oxígeno puro, ¿con quién? Con el aire ambiente que está ingresando de una manera fija, porque esto ya está calculado. Ya se sabe cuánto va a ingresar dependiendo del tamaño que tenga esta puertita que tiene el dispositivo de Venturi, ¿no? Mientras más lo cierres, mayor concentración de oxígeno va a tener y el flujo también se va a modificar. Y acá vemos justamente la tabla. Miren, si yo coloco el Venturi 24%, que vendría a ser como estas puertas prácticamente totalmente abiertas, ¿sí? Le pongo 3 litros por minuto de oxígeno puro, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Van a entrar 25,3 veces más aire del ambiente que oxígeno puro, ¿correcto? Por eso no te da tanto porcentaje de oxígeno. Pero mira cuánto te da en total de litros de litraje. 79 litros por minuto. Mucho más pues, de 30 litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que esta mezcla de aire ambiente con el oxígeno puro entra fija a una velocidad de 79, un flujo de 79 litros por minuto, suficiente para superar las necesidades del paciente. Por lo tanto, te va a entregar sí o sí de manera muy exacta 24% de oxígeno. ¿Se entiende? Ahora vámonos, por ejemplo, a 30%. Mira, ahí le pongo 6 litros de oxígeno puro. El mismo mecanismo hace que esos 6 litros permitan que ingresen 7,8 veces más aire del ambiente que el oxígeno. Correcto. Entra menos aire del ambiente, quiere decir que hay más oxígeno puro, por eso tengo mayor PO2. Y mira cuánto en total entra, ¿no? El oxígeno puro más el aire del ambiente, 53 litros por minuto. De sobra, pues, voy a superar los 30 litros que pueda necesitar esta persona, ¿no? Si es que está respirando 30, 32 veces por minuto. ¿Correcto? Me voy al 50%. Obviamente acá ya las puertitas van a estar casi cerradas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no están abiertas, casi cerradas. Y eso va a evitar que ingrese mucho aire del ambiente, que está a 0,21. Por eso, mira, solamente hay una relación de 1,7 veces más aire del ambiente ingresando que el oxígeno puro. ¿Correcto? Esto me permite un PO2 de 50%, pero mira, el flujo total de esa mezcla del oxígeno puro con el aire ambiente llega a 41 litros por minuto. Perfecto. ¿Por qué? Porque usualmente voy a poder, sin problemas, suplir o compensar las necesidades del paciente con una frecuencia respiratoria alta, un volumen minuto alto, un flujo alto. ¿Se entiende? Es por eso que este sistema te asegura que le entregas al paciente una fracción inspirada de oxígeno fija, ¿de acuerdo? Exacta, porque presenta o produce un flujo de aire mezclado con oxígeno también fijo y mayor de 30 litros por minuto. Es por eso que estos sistemas son muy útiles en pacientes con necesidades ventilatorias elevadas, como pacientes con EPOC descompensado, ¿no? Y que viene con 34, 35 por minuto, un asmático también, a ver, respirando con una frecuencia muy alta y también con volúmenes altos, ¿no? En cambio el EPOC los volúmenes son un poco más bajos, ¿no? Pero también puede ser utilizado en cualquier paciente en el que tú tengas una frecuencia respiratoria
elevada, mayor de 30 sobre todo. ¿Ok? No se olviden entonces el delta. Y ahora viene una de las vedettes, ¿no? más conocidas ahora en esto de la pandemia, ¿no? La cánula de, a ver, dice, ¿por qué se dice que el sistema de Betty es mejor que la máscara de reservorio en caso de pacientes COVID? No es cierto, ¿eh? No es que sea mejor, por supuesto, no es que sea mejor. Nuevamente, si tú tienes un paciente con una frecuencia respiratoria mayor de 30 y está desaturando, entonces un sistema de alto flujo sería el adecuado. Ahora, ojo que acá hay algo bien importante, ¿no? En los pacientes con COVID tenemos que evitar utilizar dispositivos que produzcan aerosol. Aerosol son microgotas, ¿de acuerdo? Son gotas muy pequeñitas que, por ejemplo, un paciente que tiene un Venturi podría producir por justamente el aire que entra a gran velocidad. Y eso podría ser más peligroso en el ambiente cuando tú estás respirando. Así tengas, obviamente, que viene 95. Hay más riesgo de que, obviamente, te contagies. Entonces, las máscaras de Venturi, las nebulizaciones en pacientes que, obviamente, no están intubados, e inclusive este sistema de cánula binasal de alto flujo no deben utilizarse en pacientes COVID que no se encuentren, por ejemplo, en un área donde haya lo que llamamos, me he olvidado justo del término, donde tenemos un recambio de aire, ¿correcto? Donde hay presión negativa. Les explico. En las UCIs, en general acondicionadas para COVID, sí podemos obviamente utilizar un Venturi, sí se puede utilizar esta cánula de alto flujo, que no se puede utilizar en otro ambiente. ¿Por qué? Porque hay un sistema de aire que siempre está fluyendo, como un aire acondicionado, y hay extractores que siempre están extrayendo el aire. Entonces hay un flujo continuo de aire que se está recambiando. Entonces, si estas gotitas producidas por el Venturi, la nebulización o esta cánula de alto flujo están en el aire, rápidamente son arrastradas por ese flujo continuo de aire. ¿Correcto? En cambio, si no tienes un ambiente de ese tipo, estás en una sala común, por ejemplo, no debes. Es muy riesgoso utilizar un Venturi o nebulizar, por supuesto, por eso no se hace, ¿de acuerdo? Y mucho menos una cánula de alto flujo, como vemos. ¿De acuerdo? No se olviden, es importante ese dato. Esta cánula de alto flujo es bien interesante por lo siguiente. Miren que tiene igual, ¿no? Sus pequeñas mangueritas ahí para las fosas nasales, que es más gruesa, tiene mayor diámetro, pero está conectada a un humidificador. ¿Por qué? Porque el flujo de aire y de oxígeno, ¿no? Porque obviamente va a haber una mezcla, y un flujómetro acá que va a permitir la mezcla, y te puede entregar tranquilamente hasta FIO2 de 100%, ¿correcto? Va a necesitar un flujo de 40 a 60 litros por minuto, ¿correcto? Una cánula binasal normal, ¿te acuerdas que máximo podría darle 6 litros? Acá puedes darle 10 veces más. Cuando le das 10 veces más, ya es un sistema de alto flujo y te permite entregar FIO2 no solamente más alto, sino también con mayor exactitud. Pero como es aire que ingresa a un flujo muy elevado, puede resecar toda la vía respiratoria. Por eso tiene que estar conectado sí o sí a un humidificador. En este dispositivo hay agua y también hay un dispositivo para calentar el agua. Entonces, no solamente el aire, el oxígeno se calienta, sino que se humedece, ¿no? Y así puede ingresar a la vía respiratoria sin provocar resequedad e inflamación. Muy interesante, se usa mucho, sobre todo en pacientes que están muy cercanos a la ventilación mecánica para tratar de evitar su intubación, ¿no? Insuficiencia respiratoria hipoxémica, también cuando se extuban los pacientes para ayudarlos en ese proceso y que no requieran otra vez ser intubados. También en casos, por ejemplo, donde tú puedes resolver rápidamente el problema hipoxémico como un edema agudo de pulmón, ¿no? Pones furosemida, nitroglicerina, tratas y le das obviamente este dispositivo porque sabes que vas a poder corregir en poco tiempo este edema pulmonar, ¿no? En cambio, obviamente,
en pacientes que ya tienen compromiso severo, distrés, muchas veces no funciona, porque ya sabes que ese proceso no se va a resolver pues, en poco tiempo, ¿no? Muy bien. Y también se utiliza en pacientes donde, bueno, se ha decidido no resucitar ni intubar, ¿no? Pacientes que no quieren pues, que los intuben, ¿no? Habéis visto casos, les pones esto para aliviarlos y obviamente va a esperar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces no se olviden, ya tengo los dispositivos, vamos rápidamente porque no nos gana el tiempo con el equilibrio ácido-base, ¿sí? Ya falta poco. Esto ustedes ya lo conocen de memoria, son valores de pH, que sabemos que es el grado de acidez de la sangre, 745, 735, 745, el CO2, el principal ácido volátil, 35-45 milímetros de mercurio, el oxígeno, como lo dijimos, lo normal 80-100, la saturación de la hemoglobina por el oxígeno debe ser siempre mayor a 95, el bicarbonato, que es el principal buffer que deriva, por supuesto, del CO2, debe estar entre 22 y 26, y el exceso de base, que también es un valor que se mide, debe estar en más o menos 2. Si el pH es anormal, las enzimas de las células no funcionan adecuadamente. Una acidosis puede tranquilamente producir la falta de funcionamiento de muchas células, por ejemplo, a nivel tranquilamente cardíaco, el corazón comienza a latir con menos fuerza, a nivel cerebral el paciente puede entrar en encefalopatía o en coma, a cualquier nivel, ¿correcto? Entonces, por eso es importante el pH. La escala de pH varía, ¿no es cierto? Neutral es 7, el mínimo es 0 y el máximo es 14. Y ahí tenemos diferentes sustancias que van a ser representativas. Pues, por ejemplo, la lejía tiene un pH extremadamente alcalino, ¿sí? En cambio, miren ustedes, el ácido muriático extremadamente ácido, por supuesto. Y ahí hay una serie de alimentos. La Coca-Cola es ácida, ¿no? El vino también, la cerveza. La orina es un poquito ácida, ¿no? Cualquiera diría que es alcalina, pero no. Y el agua destilada, obviamente, es neutral. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene el ácido? El ácido viene de dos sitios. De los pulmones, ¿correcto? En forma de CO2. Y miren que la cantidad brutal de milimoles que produce las células de CO2 es enorme, ¿no? 13.000 a 20.000 milimoles. ¿Sí? Ese es el ácido volátil. Lo bueno es que tiene los pulmones. Como es volátil, los pulmones se encargan de eliminarlo. Y el ácido fijo, más bien viene de los alimentos. Qué rico, ¿no? Ahí tienes 50 milimoles al día que vienen principalmente de proteínas. ¿Sí? De proteínas que terminan siendo ácido sulfúrico, ácido fosfórico y que van a liberar protones que van a favorecer o van a formar parte de lo que es el pH. ¿Okay? Esto es en circunstancias fisiológicas, ¿no? Correcto, pero en circunstancias patológicas se suman otros ácidos, como el ácido acético, beta-hidroxibutírico, que son los cetoácidos de la cetoacidosis diabética. Si hay shock, acidosis láctica, si te intoxicas con aspirina, ácido salicílico o ácido fórmico, en fin. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿quiénes mantienen la estabilidad del pH? Los pulmones, por supuesto, porque regulan la eliminación de CO2, que es un ácido volátil. Y los riñones que eliminan el ácido fijo, el que no puede ser eliminado por los pulmones, ¿correcto? Por supuesto, los riñones, dependiendo de las circunstancias, van a excretar ácidos o van a excretar bases. O excretan un bicarbonato o excretan más ácido, dependiendo del pH de la sangre. Los buffers o amortiguadores, por supuesto, son indispensables. El más importante en el plasma es el sistema de bicarbonato CO2. ¿Por qué están los dos juntos? Porque el bicarbonato deriva del CO2. Y lo vemos acá, miren ustedes. El CO2 producido por las células se combina con agua y forma ácido carbónico, ¿correcto? El ácido carbónico luego se va a disociar en protones y bicarbonato, ¿correcto? Cuando el pH es calculado en base justamente a la cantidad de bicarbonato y de CO2 que hay en la sangre, nos sale justamente ¿cuánto? 7.4. 7.4. Entonces, ¿quién determina verdaderamente el pH en la sangre? El bicarbonato y el CO2. La relación entre el bicarbonato y entre el CO2. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto hay normalmente cuál es la relación de bicarbonato y de CO2? ¿No? Normalmente hay 20 veces más bicarbonato que CO2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso permite que el pH de la sangre sea de 7.4. No se olvide. Bien, ahora, cuando hablamos de la estabilidad del pH, tenemos que obviamente relacionar estos valores con variaciones. Hay 4 trastornos ácido-base clásicos.
la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. 2 trastornos respiratorios, 2 trastornos metabólicos. ¿Correcto? Y hay compensaciones. Miren ustedes, vamos acá. El pH depende, dijimos, de la relación de quién, del bicarbonato con el CO2. Entonces, si yo tengo una variación, por ejemplo, respiratoria, ¿ok? Si yo tengo una elevación, por ejemplo, del CO2, es un trastorno respiratorio, tiene que haber una compensación del bicarbonato, una compensación metabólica, ¿ok? Si aumenta el CO2, para mantener el equilibrio, para mantener el pH en valores normales, tiene que aumentar el bicarbonato, ¿sí? Eso lo vemos acá, acidosis respiratoria. Aumenta el CO2, produce una caída del pH, porque hay acidosis, entonces tiene que aumentar la reabsorción renal de bicarbonato y tiene que aumentar la excreción de ácido en la orina, ¿correcto? ¿Para qué? Para que el pH pueda normalizarse. Ahora, si por ejemplo lo contrario, el CO2 disminuye, hiperventilo, disminuye, el pH va a aumentar. Entonces tendrá que haber una compensación del riñón también, ¿no? Si el CO2 disminuyó, el bicarbonato tiene también que disminuir, ¿o no? ¿Qué dicen? Tiene que aumentar. Si el CO2 disminuye. Si el CO2 disminuye, el bicarbonato también tiene que disminuir. Entonces se reabsorbe menos cantidad de bicarbonato, se pierde más bicarbonato en la orina y también disminuye la excreción de ácido, es decir, el ácido se queda en la sangre. ¿Para qué? Para que el pH pueda disminuir, porque había elevado. Muy bien, lo mismo pasa en los trastornos metabólicos. Pero acá, ¿qué varió? Varió el bicarbonato. Si el bicarbonato disminuye, el CO2 tiene que disminuir, ¿no? Si el bicarbonato disminuye, el CO2 tiene que disminuir. ¿Y de quién depende el CO2? De la ventilación minuto. Si yo respiro más rápido y con volúmenes mayores, mi ventilación minuto aumenta, disminuye el CO2 y el pH que había disminuido regresa a lo normal para compensar. Pasará lo contrario en la alcalosis metabólica. ¿Qué pasó? El bicarbonato aumentó. Por lo tanto, el CO2 también tiene que aumentar. Correcto. Para eso tiene que haber una disminución de la ventilación. Disminuye mi frecuencia respiratoria, mi volumen tidal, para que al aumentar el CO2 disminuya el pH. ¿Por qué? Porque había aumentado. Esto es muy difícil de lograr, ¿no? El trastorno acidobásico más difícil de compensar es la alcalosis metabólica. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si el CO2 aumenta, entonces inmediatamente el centro respiratorio va a comenzar a aumentar la frecuencia. ¿Por qué? Porque no tolera aumento del CO2. Entonces es muy difícil realmente compensar una alcalosis metabólica. ¿Ok? No se olviden que la compensación renal demora mucho más que la respiratoria. Puede durar hasta 5 días, ¿no? De 12 a 5 días. Típicamente dicen 48 horas, ¿no? Pero es variable. En cambio, la compensación respiratoria puede ser tan rápida como 1 hora o demorar hasta 24 horas. Muy bien. Entonces, para leer, para analizar gases arteriales, yo tengo que seguir estos 6 pasos. Preguntarme si el pH es normal, luego si el CO2 es normal, si el bicarbonato es normal, si concuerdan el CO2 y el bicarbonato con el pH, y si el CO2 y el bicarbonato van en dirección opuesta, para ver si hay compensación, lo que acabamos de ver. Y finalmente evalúo la oxigenación y la saturación. Por ejemplo acá, pH 7,27, es menor de lo normal, es acidótico. El CO2 es anormal, es acidótico también, está elevado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el bicarbonato es normal. ¿Quiénes concuerdan? El pH y el CO2. Acá hay una acidosis respiratoria, ¿correcto? Ahora, el bicarbonato está todavía en valor normal, ¿no es cierto? No ha aumentado ni disminuido. Quiere decir que hay compensación. No hay compensación. Porque ¿cuál debería haber sido la compensación? Si el CO2 aumenta, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría que haber hecho el bicarbonato? También debería haber aumentado. Entonces acá tenemos una acidosis respiratoria donde no ha habido compensación metabólica, ¿correcto? Y acá vemos que hay hipoxemia y también hay desaturación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no se olviden de esos 6 pasos. Vamos a hacer ejercicios. Acá tenemos al pH y lo normal, esto vendrá a ser menos de 735, acidosis, más de 745, alcalosis. No puede haber trastornos mixtos, pero una mezcla ahí de alteraciones que veremos también. La acidosis puede ser
Si el bicarbonato baja, metabólica; si el CO2 se eleva, respiratoria. La alcalosis es lo contrario. Si el bicarbonato aumenta, hay alcalosis metabólica. Si el CO2 disminuye, hay alcalosis respiratoria. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, va a haber reglas para poder calcular cuánto debería modificarse, por ejemplo, el elemento que va a compensar. Por ejemplo, si yo tengo acidosis metabólica, sé que el bicarbonato disminuyó y sé que para compensarlo el CO2 tiene que disminuir. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto tiene que disminuir? ¿No? Se dice que el bicarbonato, la disminución de un miliequivalente por litro del bicarbonato va a producir la disminución de 1,3 milímetros de mercurio de CO2. ¿Correcto? ¿Sí? En la alcalosis metabólica tenemos, si aumenta el bicarbonato, tiene que aumentar el CO2. ¿Cuánto tiene que aumentar el CO2? Por cada miliequivalente de bicarbonato que aumentó, tiene que aumentar el CO2 0,7 milímetros de mercurio. Y tenemos también valores para acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Ahora tranquilos, esto es para ustedes. Tenemos otras formas que también pueden utilizar para calcular cuánto va a variar, por ejemplo, en acidosis metabólica el CO2. ¿Sí? ¿Cuánto va a variar? ¿Cuánto debería modificarse? Ya sabemos que la acidosis metabólica quiere decir que el bicarbonato disminuye, el CO2 tiene que disminuir. Entonces, ¿cuánto va a disminuir? Acá podríamos calcular directamente cuánto debe ser el CO2. Entonces, las fórmulas están allí, ¿de acuerdo? Uno puede utilizar la que le sea más cómoda para poder calcular los valores en los gases arteriales. Hay N causas de alteraciones de acidosis respiratoria, de acidosis aguda y crónica, ¿de acuerdo? Esto obviamente ya implicaría ver cada trastorno base con detalle, pero también les quiero recordar que hay trastornos mixtos, pueden estar presentes, dos acidosis, por ejemplo, una respiratoria y una metabólica, ¿de acuerdo? Sí, puede haber también dos alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces puede haber trastornos mixtos. Ok, cuando hay acidosis metabólica, hay algo que se llama anion gap, que es importante. Significa brecha aniónica o diferencia de aniones. ¿Qué hago acá? El sodio lo voy a restar del cloro más el bicarbonato. Se dan cuenta que el sodio es positivo y el cloro y el bicarbonato son negativos. Estos son aniones. Son aniones que yo puedo medir. Yo sé cuánto es el valor de estos de acá. Lo normal es que cuando resto sodio de estos dos, me sale entre 8 y 16. Eso es lo normal. ¿Qué quiere decir? Que 8 a 16 miligramos por litro corresponde a aniones que yo no puedo medir. Están ahí, pero no los he medido. Que son proteínas, fosfatos y sulfatos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si el bicarbonato disminuye porque hay acidosis, puede pasar que esté viendo otros aniones anormales. Por ejemplo, acá, ya no va a ser 16, puede que sea 20, 24. Entonces, ha aumentado el anion gap o la brecha aniónica. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta persona tomó este alcohol metílico, ¿no? Uy, ya llegó acidótico, ciego, en coma, metanol. O es alguien que esté en diálisis y que no quiso pues ir a su diálisis, uremia, o una cetoacidosis diabética, o alguien que ingirió mucho hierro, isoniazida, o esté en shock con lactato, o ha ingerido algún otro tipo de tóxico que haya producido que aumente un ácido. Un ácido se considera un anión. Por lo tanto, yo voy a tener acidosis anion gap o con brecha aniónica elevada o normal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la típica acidosis con una brecha normal, tranquilamente puede ser la diarrea, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, acá están los casos. Vamos a revisarlos si les parece, algunos casos, y si nos alcanza, vemos algunos tiempo más. Estamos a la hora. 66 años en el postoperatorio, 3 bypass, aorto coronario, hipertenso. En la UCI presenta fibrilación ventricular, o sea, hace paro, ¿no? Claro, porque eso es un ritmo paro. Revierte al sinusal y con los siguientes signos vitales. 16 de frecuencia respiratoria, saturando bien, el FIO 735, quizá con su Venturi, 90-50, frecuencia 80. No está mal. pH 727. Acidótico alcalótico. ¿Qué dice? ¿Es el pH normal? No, pues me balas, es. Claro que sí, lógico, es acidótico, ¿no? El CO2, acidótico, alcalótico, normal. El CO2 está elevado, por lo tanto es acidótico.
Bien, ya tenemos dos, ¿no? pH acidótico, CO2 acidótico. Y nos vamos al bicarbonato. El bicarbonato está dentro de lo normal. Entonces, ¿esto qué cosa es? Es una acidosis respiratoria. ¿Será aguda o será crónica? Le acaba de pasar esto, acaba de tener un paro, o sea que esto es una acidosis respiratoria aguda. Ojo, ¿ya? Que eso no lo va a calcular obviamente los gases, porque tú tienes que saber qué le pasó al paciente. Eso es otro error, no te piensas que los gases te pueden dar datos de la clínica del paciente, no. Es una consecuencia de lo que le pasó y por eso hay que ver qué sucedió con este paciente. Acá no hay compensación. El bicarbonato debería haber aumentado, pero como es agudo, no ha tenido tiempo para aumentar. ¿Se acuerdan que demora como 48 horas de reunión a comenzar a retenerse bicarbonato, a reabsorber? Entonces no ha habido tiempo. Entonces tienes una acidosis respiratoria aguda sin compensación metabólica. ¿Correcto? Claro, porque no ha habido variación acá. Hay hiperoxemia más bien, ¿no? Mira 144. Muy bien, perfecto. Ya está entonces. Tenemos ahí un valor. Acidosis respiratoria aguda no compensado sin compensación metabólica. Vamos con la otra. 70 años, mujer, 60 kilos, accidente de tránsito, estaba como copiloto, no recuerda qué pasó, refiere tórax, fractura de 3 costillas y la escápula también. Aprecia el movimiento paradójico en la cara inferior del tórax izquierdo. Le colocas ventilación mecánica y mira, le pones 1000 de volumen tiral, 12 de frecuencia respiratoria, trío 2, 100%. Ya está, se mandaron con una programación bastante rara. Y le saca sus gases 7,56 pH. ¿Alcalótico o acidótico? O normal. Obviamente es alcalótico, claro. El CO2, 23. ¿No? Los normales 35,45. También es alcalótico. El bicarbonato, un poquito ha bajado un poquito. ¿Sí? Muy bien, pero casi nada. Entonces, hasta ahora, ¿qué es? ¿Qué tenemos acá? Una alcalosis respiratoria. ¿Okay? ¿Y habrá compensación o no? Tendríamos que hacer la fórmula. Hay cierta compensación, claro que sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el bicarbonato está un poco por debajo de lo normal y eso es lo que debería haber hecho. ¿Sí? Si el CO2 disminuyó, el bicarbonato tiene que también disminuir. Ahora, podríamos aplicar tranquilamente la fórmula para ver si le corresponde justamente 21 haber disminuido. Ahí está la fórmula de compensación. Entonces hay que practicar con esa fórmula de compensación. Vámonos con un caso un poco más complejo. Acá tenemos, por ejemplo, a una mujer de 65 años, diabética, hace 15 años, usuaria de insulina, acude a la emergencia soporosa. Ojo, eso es importante, los datos. Hipotensa, ya, diabético infectado, disneica, polipiral, también las frecuencias 36, hipotensa, taquicardia, deshidratada. El pH 7,07, el CO2 34, el bicarbonato 10. pH acidótico o alcalótico. Acidótico, muy bien. El CO2 por debajo de lo normal, alcalótico. El bicarbonato muy por debajo de lo normal, acidótico. Entonces, ¿quiénes concuerdan? El pH con el bicarbonato. Los dos son acidóticos. Acá hay una acidosis metabólica, correcto. Y el CO2 para compensar, si el bicarbonato disminuyó, tiene también que haber disminuido, correcto. Entonces, si ha disminuido, ¿ok? Si ha disminuido. Entonces, acá hay una compensación respiratoria. Ahora, ¿será adecuada? Entonces, habría que calcular. Multipliquemos, a ver, el CO2 1,5 por el bicarbonato, contra el bicarbonato 10. Entonces sale 15, más 8, 23, más menos 2, nos sale entre 21 y 25. ¿Y en cuánto está? ¿Cuánto está? ¿El CO2? ¿Qué dice? El CO2 debería estar en 20, en 21, pero está en 34. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Si bien hay una compensación, no es adecuada. Debería haber disminuido mucho más el CO2. Entonces, esta persona ya no tiene un solo problema, ya no solamente acidosis metabólica, sino que no ha podido eliminar el CO2 que debería haber eliminado. Entonces, tiene también una acidosis respiratoria, tiene un problema mixto,
tiene acidosis respiratoria más acidosis metabólica. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, porque cuando yo calculé la compensación, me tendría que haber salido 21 de CO2. Y esta persona tiene, ¿cuánto? 34. Entonces, está reteniendo CO2. A pesar de que está por debajo de lo normal, debería haber bajado más. ¿Y por qué? Mira, está soporosa, ¿de acuerdo? Está con tirajes, o sea que el diafragma ya no da más, y ya no puede eliminar el CO2 que debería haber eliminado. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Por qué tendrá esta acidosis metabólica tan severa? Si es diabética, lo más probable es que tenga cetoacidosis diabética, claro que sí. Y encima, ¿qué más puede tener si está en shock? ¿Qué tipo de acidosis podría sumar? Acidosis láctica, acidosis láctica, por supuesto. Y uno se da cuenta claramente de esas posibilidades, porque ¿qué hace acá? La glucosa es 650. Y vamos, mira, como nos dan el sodio, el cloro y el potasio, o sea que podría calcular también el anion gap, ¿o no? Claro, sodio menos cloro más bicarbonato, debería ser entre 8 y 16. A ver, hagamos el cálculo. Sodio 132 y cloro más bicarbonato, ¿cuánto me sale? 94 más, ¿cuánto es el bicarbonato? 10, ¿no? 104. 104 y 132 menos 104. ¿Cuánto me sale? A ver, ¿cuánto salió? Ajá, 28, claro que sí. Entonces, está por encima del valor normal. Entonces, esta persona tiene una acidosis mixta y encima con anion gap elevado. ¿Qué significa? Que tiene una de estas sustancias en exceso en esta persona. Por ser diabética, cetoacidosis es lo más probable. No podría descartar que el lactato esté elevado. Y tampoco podría yo descartar que quién sabe tiene uremia, quién sabe está haciendo ya insuficiencia renal. ¿Se entiende? Entonces con todo esto yo puedo ya tranquilamente ampliar mis posibilidades y también ampliar mis exámenes de laboratorio. ¿Correcto? No se olviden, por favor, de la importancia de la compensación, ¿no? Y también del anion gap. ¿Correcto? Es muy importante. Creo que ya no nos va a alcanzar tiempo para hacer más ejercicios, tenía unos preparados, pero se los puedo. Ahí está, miren ustedes el diagnóstico, también hay hipoxemia por ese caso. Ahí tenía algunos, se los voy a enviar, ¿no? Algunos casitos que me hubiera gustado poderlos revisar. Pero bueno, no hay ningún problema. Seguramente ustedes los van a ver y van a poder practicar. ¿Sí? Listo, bueno, espero que les haya sido muy útil, ha pasado muy rápido las 2 horas, disculpen por la interrupción, totalmente, digamos, fuera de mi voluntad, ¿no? A veces pasa la conexión, pero fue corta, ¿no? Espero que les haya sido muy útil la información y que pronto puedan ponerla también en práctica. Cuídense mucho, por favor, actúen con mucha prudencia, utilicen su conocimiento para ayudar a los pacientes y sobre todo compartan su conocimiento, ¿no? Si algo les ha sido útil en esta presentación, por favor, compártanla. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto. Mucha suerte.